Reiki en hospitales españoles. Para algunos un gran acierto, para otros pura superstición. ¿Pero qué es el Reiki? ¿Cura realmente? ¿Toque terapéutico? ¿Energía cósmica y universal? ¿Palabrería? ¿O una verdad aún desconocida? Esta noche, con médicos a favor y en contra, intentamos alcanzar alguna respuesta. Buenas noches, bienvenidos a la Hora del Misterio. Permítanme que comencemos con este cachorro durmiendo el sueño eterno en mitad del hielo de Siberia. Ha sido una noticia realmente entrañable por un lado, pero que se abre hacia un abanico enorme de misterios. En este pequeño cachorro de león de las cavernas, les aseguro que hay toda una historia. Y también les confirmo que mi pasión por el pasado, por la prehistoria, por las cavernas, por la zoología, hace que comencemos rápidamente con dos amigos que nos van a contar, ¿saben?, por qué tenemos que fijarnos muy bien en esa criatura asombrosa. En realidad eran dos. Una, perfectamente conservada, tenía los ojos cerrados en esa especie de sueño que nos parece casi infantil. Pero detrás del león de las cavernas una historia que se ramifica hasta nuestro hoy. Convierte a este león diferente en una especie de ser casi a medio camino de la criptozoología. Y queremos saber algo más, y estoy seguro que ustedes también. Alex Lahaine, compañero de Fauna y Acción, querido amigo, buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme una vez más a tu mesa. Y por supuesto, hablando de zoología, nuestro querido Fernando González Siches. Bienvenido, compañero. Muchas gracias, Iker. Ambos enamorados, ¿verdad?, de León de las Cavernas, de toda su historia. A mí me gustaría, porque nos van a contar muy fácil, como ellos saben, en este inicio, esto es actualidad, ha ocurrido. ¿Por qué es importante esto? Alex, ¿por qué tú me mandabas la noticia? Iker, tienes que hablar de esto, de este pequeño cachorro. Es decir, lo que parecía casi ficción y se mantenía casi en la leyenda, resulta que es una verdad bajo el hielo. Sí, no se había encontrado nunca un cuerpo entero, solamente huesos. No se sabía muy bien su área de distribución, no se sabía muy bien qué era este animal, se especulaba, hay pinturas rupestres. Y la verdad es que este es un descubrimiento importantísimo, porque este cuerpo va a poder ofrecer pistas a la ciencia, pistas forenses, genéticas, de ADN, para poder hilar uno de los mayores misterios de la historia del hombre, y es cómo es posible que dos leones en el año 1898 pudieran acabar con la vida de casi 140 obreros del ferrocarril de Uganda. ¿Cómo es posible cuando los leones no son capaces de hacer normalmente esas cosas? Es posible que este cachorro nos dé algunas pistas sobre eso. ¿Me quieres decir que la famosa historia que ha, digamos, ofrecido al público películas, incluso los devoradores de hombres, luego me cuentas, porque hay casos todavía con más número de víctimas en ataques de leones, podría tener que ver con el enigma CSI que hay en ese cuerpo congelado de un cachorro? ¿Y por qué? ¿Qué sabemos de aquella historia? Yo creo que Fernando nos contó alguna vez, casi de refilón, porque no era el tema en cuestión, sí, devoradores de hombres, y aunque sea muy políticamente incorrecto contarlo, es que es la realidad, oiga, y lo hacemos con todo el afecto a la especie, pero para descubrir. ¿Y cuál era aquella historia, Fernando, que nos adelanta Alex? ¿Qué pasó? Bueno, lo que cuenta Alex es cómo dos leones, teóricamente dos leones, luego veremos que pueden ser más, pararon en la historia del ferrocarril, de la línea que unía Mombasa con Uganda, en la época de la colonia británica. Y es el único caso en el que dos animales paran una obra de esa importancia, que era un poco la entrada de la colonización inglesa hacia el interior de África, y lo paran a base de comerse a los trabajadores del ferrocarril, se los empiezan a comer y se crea una especie de superstición entre ellos. La mayoría eran coolies que venían de la India de trabajar, ellos conocían los tigres, es decir, no tenían especial miedo a los grandes felinos, pero decían que estos dos en concretos, que le llamaban el terror y la oscuridad, decían que eran algo más, que eran el diablo, porque era toda esa zona que atravesaban, justo donde empezaron a comérselos, era una zona de los brujos taita, de los cementerios de los taita, y entonces decían que esos espíritus reclamaban la sangre de los que habían entrado. Es una zona realmente terrible que daría para un programa entero, porque pero, Fernando, es tráfico de esclavos. Claro, ¿qué tenían diferente estos leones, que lo vemos tan afable, tan maravilloso el cachorrito, ¿no? Pero ¿qué tenían de terrible y de diferente? En pleno siglo XIX, acabándose, aparece una matanza que llamó la atención de políticos, de militares, y de repente parte del mundo empieza a decir, ojo,
hay una especie de leones distinta y desconocida, que no es la que conocíamos. Hay unos científicos del instituto, unos americanos, del Museo de Field de Chicago, que están investigando si realmente se trata de una especie distinta, una especie mucho más cercana a este leoncito que está dormido que al león de las sabanas que todos conocemos. Mira, pues precisamente este cachorrito probablemente desde el punto de vista genético nos dé pistas que nos acerquen a ver si es verdad esa teoría o no, que estos serían unos leones prehistóricos, unos leones antiguos, un eslabón perdido entre el león actual y ese león que está ahí dormido desde hace 10.000 años. Me encanta, investiguemos con nuestros amigos, desde el conocimiento de la fauna, desde la zoología. Ha dicho prehistoria. Vamos a ver ahora enseguida unas imágenes aquí que me impresionan muchísimo. Carmen las comentaba la semana pasada cuando esto era noticia. Pero, ¿qué pasó con esos leones? ¿Tienes algún documento por ahí, Alex Lahaine? Porque el aspecto... Venga, contadme. Ese aspecto no es un león cualquiera. ¿Por qué llamó tanto la atención? Y esos leones acabaron siendo cazados. Sí, estos leones tenían un comportamiento muy diferente a un león normal. Estos leones empezaron matando poco a poco. Al principio el famoso coronel Patterson, que glosa toda esta historia en su primer libro, que es el que da origen a la literatura de devoradores de hombres, en el año 1902. ¿Qué libro que tienes por ahí? Este libro, que es un clásico de la literatura de aventuras. Los devoradores de hombres del Savo. Del Savo. Ajá. Este libro fue bestseller, fue el primero que se editó. Algunos acusaron al coronel John Henry Patterson de que se había inventado muchas cosas. Hay gente que duda de muchos de los datos. Lo que yo sí puedo decir es que él es el único que estuvo allí, el único que sobrevivió. Ni tú, ni yo, ni nadie estuvimos allí. Él sí. Su palabra creo que es un testimonio creíble. Llegó a capturar a esos dos, oscuridad y terror eran. El terror y la oscuridad. Ghost and Darkness le llamaron el fantasma, los ingleses. ¿no? El terror, el fantasma. Sí. Y la oscuridad. Estos leones al principio empezaron a matar. Patterson no se creía que fueran leones hasta que alguien le dijo que había visto a un león sacando a una persona de la tienda. Inmediatamente se puso manos a la obra. Él venía de la India, había cazado tigres como hobby, no era cazador profesional, era militar, eso sí, y empezó a dar captura y caza, intentar matar a los leones. No lo consiguió, las muertes fueron avanzando hasta elevarse en número y en el mes de diciembre de 1898 los coolies indios, 32.000 coolies indios que había traído la compañía para levantar la línea férrea, huyeron a Mombasa. Y se quedó prácticamente él solo con su secretario y pocos más intentando dar caza. Este periodo duró 9 meses. Por miedo a los dos felinos que eran leones. Diferentes tanto de comportamiento como de aspecto. 2 leones, pero es el comportamiento diferente, se supo después con un dato terrorífico. El caso es que primero uno y luego parece ser que otro león, un escudero, atravesaban las bomas de espinos, que son como hoy día sería una concertina militar. Las bomas de espinos con unas púas así, los leones las atravesaban todas las noches, reptando por debajo. Patterson no se podía hacer una idea cómo podían traspasar ese muro. Y en la última semana, en los últimos 3 meses, se llevaban una persona cada uno. Un trabajador cada león, y lo pasaban reptando por debajo de la boma. Algo increíble. Patterson dio muerte al primer león la noche del 9 de diciembre de 1898, subido en lo alto de un macán. Le pegó 2 tiros con su Lee Enfield 303 automático. No pudo disparar bien porque se le posó un búho en la cabeza que armó un alboroto tremendo. Aún así, una de las balas le penetró en el codillo. Al día siguiente lo encontraron. Medía 3,5 metros, medio metro más que un león de la sabana. En la semana del 18, desde lo alto de un macán, que es una plataforma elevada, vuelve a disparar al segundo león, con una cabra como cebo. Le mete 2 tiros, ve que cae, y cuando le va a meter el tercero, el león ha desaparecido. Y no vuelve a dar señales de vida. No vuelve a dar señales de vida. A la semana intenta el mismo león comerse a unos trabajadores que dormitaban en una acacia, porque ya nadie se atrevía a dormir en las tiendas y todos dormían en las copas de los árboles. Y se intenta comer a unos trabajadores que están en lo alto de una acacia. Como Patterson piensa que ya solamente puede cazarlo con ese cebo, se sube en el mismo árbol, pone una cabra. Y como no le funciona, lo que hace es poner ya cebo humano. Una persona muerta, in situ, el día antes, la pone como cebo.
ya ni siquiera una cabra. Así el león viene a comerse los restos de esa persona. Le mete 4 tiros. 4 tiros. El león huye, le da perfectamente. Le dan el codillo y huye, desaparece. Lo siguen al rastro por todo el Nica. Él y su secretario Maina lo siguen al rastro. Cuando lo encuentran, el león vuelve a aparecer. Patterson le vuelve a disparar 2 veces. Le vuelve a dar. El león vuelve a desaparecer. No le quedan más balas. No le quedan más balas. Solo tiene la carabina Martini Henry que su secretario tiene en lo alto de una acacia, porque se ha subido al árbol también. Corre como el viento para llegar a la carabina, que es un arma de calibre menor. Sigue al león. El león vuelve a salir. Ya lleva 6 balas dentro del cuerpo. Le vuelve a disparar cuando le va a atacar. Salta encima de él. Le tiene que meter 2 balas. Una en el centro de los ojos para matarlo. A 6 metros. Estaba a 6 metros el león de Patterson. Y cuando dice el que lo mató, el león todavía mordió la maleza en un rugido infernal. Patterson estaba al borde del colapso. El león también medía 3,5 metros. Eran 2 leones jóvenes. Solamente el mayor tenía un colmillo roto y una caries. Estaban en perfecto estado de salud. Lo duro fue cuando, después de muertos los leones, en una excursión para proveerse de carne en un safari para todos los trabajadores, Patterson da con esta cueva. Y esta cueva, cuando entra el coronel dentro de ella, alberga en su interior más de 100 cadáveres a medio devorar, con los abalorios, con las pulseras y con los collares que reconoce de sus propios trabajadores. Ella empieza, Alex, la unión en concepto animal que no identificamos con las cavernas, con el mundo de la cueva. La gran pregunta, observando ahora las creaciones de Juan Villa, pequeño cachorro que viene a la actualidad después de esta historia impresionante, es ¿qué tenían de diferente estos leones? Tú como zoólogo, Fernando, ¿qué te llama la atención? ¿Qué llamó la atención de esta gente? ¿Por qué estamos hablando quizá de una figura que, si no aparece nada, tendríamos ya en esos libros que tú y yo tanto amamos de la criptozoología, ¿no? Como un mito, un león más grande, sin melena. ¿Qué tenía de diferente? El mayor felino que ha habido jamás, si no el más fuerte, porque en potencia el diente del sable era más fuerte que este, pero es el mayor león y el mayor felino que ha habido nunca en la Tierra. Pues estamos hablando de un megaleón. Pero además, la proporción entre el cerebro y el cráneo también hace suponer que es el más inteligente de los que ha habido. Le falta melena respecto a al estereotipo de león que nosotros conocemos, y es un poco más... No tiene melena, es así. Y es, exacto, tiene una melena muy corta. Se diferencia de los machos de las hembras. Si te los ponen a la vez, al lado, sí notarías que tiene un poco de patillas, un poco de... Pero no tiene esa melena que conocemos del león de sabana. Y además tienen el pectoral, los cuartos delanteros más potentes, mucho más fuertes. Pero es que a escala esto es un león de sabo. Eso mismo le pasa en Sabo y en algunos puntos muy concretos de África. Hay un poco en Zambia y hay alguna zona también al norte de Kenia, en Etiopía, algo en Botswana, en zonas de bosque de espino, de matorral espinoso, donde es casi imposible cazar herbívoros como en la sabana, que son herbívoros, entre comillas, fáciles, una cebra, un antílope, y tienes que dedicarte a cazar grandes presas. Es decir, grandes presas, hablo de un búfalo a la carrera. Este león cazaba animales tan potentes como los osos de las cavernas o como... Claro. ¿Y podría existir todavía? Ahora os pregunto, porque quiero que veamos estas imágenes que antes os decía, Alex, Fernando, esta historia que es maravillosa. Nos falta, decíamos a veces, ¿no?, la hoguera ahí en medio, parece que estamos en mitad de un campamento. Esta cueva es, bueno, le hemos hablado muchas veces de ella, ¿no? Cueva Chauvet. Hemos contado en alguna ocasión el enorme impacto que tuvieron que sufrir los 3 exploradores, que uno nota frío en los riñones y ve que hay una rendija, como esa casi que veíamos de los leones del Sabo. Se meten los 3 exploradores, lo contamos en su día en aquel documental que hicimos del Salto Infinito, se arrodillan porque dicen, esto es un lugar sagrado, ven cráneos de osos que han sido devorados tiempo A y que están colocados casi como en un altar, van penetrando, empiezan a ver extrañas figuras como la llena de las cavernas, es como una especie de increíble cuaderno criptozoológico o zoológico de su tiempo, como si aquellos hombres hace 35.000 años, para que se hagan una idea, amigos, es el doble que Altamira, supuestamente. Y vean ese león, que es exactamente este, que es un león distinto. Bueno, esa comprobación, compañeros en Chauvet, os da a los amantes de la naturaleza la confirmación real, porque nunca había sido algo tan claro,
Esto se descubre en 1995 y los amigos de los animales como vosotros decís, aquí está el personaje que no es la leyenda, ¿no? El león de las cavernas. Lo pintaron así, fíjate, Iker, sin melena. Claro. Los leones del Savo son de rala crin, no tienen melena. El león del Savo, dice un investigador periodista 2 veces premio Pulitzer, en el año 2002, en su obra Ghosts of Savo, dice que este león podría ser un pariente directo, directísimo del león de las cavernas. El problema es que nunca se habían encontrado leones de las cavernas. Hasta ahora. Y que el león de las cavernas, su distribución geográfica, la que conocemos, no abarcaba África. Pero evidentemente podría ser que ese león tenga gusto por las oquedades, porque Patterson encontró más de 100 cadáveres dentro de esa cueva. Los leones no hacen eso. Los leones comen las presas en la sabana, las dejan luego, se las comen las hienas, los buitres, pero no llevan a las presas a una cueva para devorarlas. Eso no lo hacen los leones y no tienen melena, son más grandes. Es muy posible que ese león, ese cachorro congelado, dé la pista. Ahora vamos con esa pista, porque a mí la impresión que me da Fernando es que hay algo distinto en la expresión, no solo artística, de este ser que medio temían y al mismo tiempo creo que idolatraban. Es curiosísimo, véanlo por favor, porque no están viendo cualquier cosa. Esto, de momento, son las primeras obras de arte del ser humano. Cosa mayúscula, ¿no? Las primeras obras conocidas hoy del ser humano es el panel de los leones de Cueva Chauvet. Nos queda un retazo mínimo y quiero que lancéis, por favor, al público. Fernando, Alex, ¿qué nos va a enseñar ese cachorro que es noticia la semana pasada, encontrado en los hielos, Yakutia, en Siberia, que parece un angelito realmente, ¿no? Parece una cosa maravillosa. Murió ahí y nos ha dejado su testimonio y durante 10.000 años ha estado con su mensaje para que hoy hablemos de él. ¿Qué nos va a enseñar? ¿Qué se puede aprender de este león? Mira, lo dejamos en una breve frase. Yo creo que a corto plazo, ¿cómo murió? ¿Por qué murió? ¿Lo mataron? Lo mató otro león, lo mató un oso de las cavernas, murió de enfermedad. Y un poquito más largo, cuando se analice su interior, ahí se va a ver qué comía. Si ha tomado leche materna y todavía tiene la leche como se espera que sea, ¿qué comían los padres? Eso ya te da una enorme pista para conocer a este bicho casi grande, ¿no? criptozoológico, ¿no? Exacto. Entonces, comían personas, por ejemplo, se comieron algún humano. ¿Algunos de nuestros antepasados? Se comían solamente osos y renos es decir, dentro del propio leoncito nos van a enseñar, evidentemente nos enseña ya qué color tienen, cómo era su piel, cómo era si tenían manchas o no, el pelo. Pero de una cosa que era leyenda, Fernando, que lo bonito es que era leyenda. O sea, lo más que se debe encontrar eran huesos. Y las cavernas prehistóricas con los dibujos, y de pronto se hace realidad. ¿Volverá el león de las cavernas a habitar las cavernas como hace 30.000 años? Pues ahora nos puede parecer increíble, pero a lo mejor en ese cachorro dormido en el hielo de Siberia, encontrado casi por casualidad ahora mismo, ahí duermen todos los secretos de una historia fascinante, que nos ha permitido, ¿qué? Ponernos casi como en un campamento y recordar historias alucinantes, asombrosas y, como siempre digo, superan cualquier novela, cualquier ficción. Fernando, Alex, muchísimas gracias como siempre. Gracias, como de verdad. Decían los coolies indios, Kabardar Bacon Saitanata. Cuidado, amigo, el diablo viene. Gracias, amigos. Gracias. Con esa frase de Alex, tan gráfica, tan de cuarto milenio, ¿no? Tan del espíritu, de lo que significa, del símbolo del animal, que va más allá del animal. Vamos con noticias. ¿Habrá otras también del hielo y de Siberia? No lo sabemos. Carmen nos lo cuenta. Comenzamos nuestro repaso semanal por la actualidad en Jerusalén, donde un equipo de arqueólogos cree haber hallado los restos de la antigua fortaleza griega de Acra. Durante siglos la ciudad de Acra fue un misterio. Se sabe que inicialmente fue ocupada por mercenarios y judíos helenizados y que fue construida para consolidar el control del imperio seleucida sobre la ciudad. También desempeñó un papel fundamental en los años siguientes durante la revuelta de los macabeos contra los gobernantes griegos. La fortaleza fue recuperada por los judíos en el 141 a.C. y se cree que fue derribada algunos años más tarde. Los artefactos recuperados en el lugar incluyen ondas de plomo, puntas de flecha de bronce y piedras de ballesta estampadas con un tridente, símbolo de Antíoco IV.
Y miramos al cielo porque de nuevo las cámaras de la Estación Espacial Internacional han grabado algo extraño. Se trata de una especie de círculo negruzco y brillante de grandes dimensiones. Para los ufólogos es un ovni que monitorea constantemente lo que se hace en la Estación Espacial e incluso aseguran que las visitas de estas supuestas naves son casi diarias. Para los científicos, en cambio, se trata de gases de algún tipo de satélite o incluso un meteorito. Por el momento la NASA no se ha pronunciado, lo que da más misterio al asunto. Hablando de ovnis, vamos hasta Salta, en Argentina, donde en un campo de cultivo han aparecido los míticos círculos de las cosechas. Las formas surgieron de manera desconocida la madrugada del 31 de octubre pasado en una plantación de trigo situada en la localidad de Chicoana. Se trata de 9 círculos cuyo diámetro va disminuyendo a medida que nos alejamos del primero. Ese primero tiene 7 metros de diámetro y el más pequeño 4, y tiene la particularidad de tener una especie de rayos. No es la primera vez que aparecen este tipo de diseños en los campos de esta provincia. En los últimos 10 años se han registrado en varias ocasiones. Y viajamos hasta la isla de Santiago, en Cabo Verde, donde se ha descubierto una estructura que puede ser el edificio colonial europeo más antiguo del África subsahariana. Arqueólogos de la Universidad de Cambridge han sacado a la luz la planta de la iglesia del siglo XVI, que aún conservaba la sacristía, la capilla lateral y el porche. Además, han hallado muchas tumbas. Se cree que hasta 1000 personas hay enterradas en el suelo del templo, la mitad de ellos africanos y el resto provenientes de varios países europeos. Los especialistas han logrado saber a partir de textos históricos que en esta isla se desarrolló una sociedad criolla después de la llegada de los portugueses a estas tierras. Y acabamos con este pequeño que está siendo estudiado por especialistas de la Universidad de Harvard, ya que tiene una fuerte capacidad telepática. El pequeño Ramsés, que tiene 5 años, es capaz de hablar en 7 idiomas y realizar complejas operaciones matemáticas. Ramsés comenzó a hablar inglés, su idioma materno, a los pocos meses. A los 13 ya conversaba en ruso y a los 2 años en japonés. Pero sin duda la habilidad más extraña que posee es poder comunicarse telepáticamente con su mamá, quien dice, su madre, de él, que puede leer su mente e identificar mentalmente qué números tiene escritos en un papel. La neurocientífica de la Universidad de Harvard, Diane Nancy Powell, lleva a cabo experimentos con el pequeño para poder resolver este misterio. Yo estoy convencido de que muchos niños, y no pocos adultos, se maravillarán con este tipo de criaturas. Los leones de las cavernas ahora se pueden ver, ¿no? Pueden revivir, por lo menos, en la Expo de Cuarto Milenio. Gracias por la acogida a toda la buena gente del archipiélago, no solo de Las Palmas de Gran Canaria, del Auditorio Alfredo Kraus, donde estamos ya ahí, disfrutando todos. Y ojo, me informan, día 10 de diciembre, estaremos con las Noches del Misterio, Carmen y yo, allí presentes, y espero que tengamos ese trasvase de energía, esa cosa tan mágica y tan bonita que se produce en ese acontecimiento tan personal, ¿no?, que son las Noches del Misterio de Cuarto Milenio. 10 de diciembre. Y me informan además, última hora, que en Navidades estaremos en Palma de Mallorca. Amigos de Palma de Mallorca, ¿quieren saber más? Pues ahí están todos los datos, lo mismo para la gente de Canarias. Toda nuestra información y en las redes sociales. En las redes sociales, en la información, en las noticias, nos llegan elementos curiosos. Por ejemplo, 28 de septiembre, la OMS, Organización Mundial de la Salud, acepta como terapia complementaria el Reiki. ¿Qué es el Reiki? Nos hablan de esa especie de canalización de energía universal que está ahí y que puede llegar a sanar, a aliviar, a curar. Por un lado, si uno revisa la información, ve que centros médicos, hospitales del máximo prestigio, están dando cursos de Reiki, están haciendo este tipo de experimento que para otros médicos son pura superchería. ¿Cómo podemos enfocar este tema? Pues teniendo a 2 médicos. Uno que se convenció del poder de esa energía universal que quizá todos tengamos, no lo sé, y que cree en el Reiki y que investiga sobre ello, siendo un médico reputadísimo, y otro médico que piense que esto es una majadería, que es un gasto de recursos, que nada cura porque sí, que no está demostrado científicamente. Así que vamos con un debate de esos ardientes, yo creo, donde vamos a aprender, pero antes pensemos y visualicemos en esa gente que cree realmente que se cura con el Reiki. ¿Qué nos cuentan? ¿Qué nos dicen aquellos que sí creen en el poder del Reiki? La terapia Reiki consiste en la transmisión de la energía universal a través de la imposición de las manos. Es una terapia totalmente sencilla, inocua y no tiene efectos secundarios. Reiki es energía de la armonía.
¿vale? Es la energía que hace que todos los planetas giren armoniosamente, es la energía que hace que las plantas siempre crezcan, es una energía a la que nos podemos conectar o nos podemos desconectar. Y Reiki es una técnica de conectarnos con esa energía. Reiki es una disciplina que lo que pretende es mantener y recuperar el bienestar personal. Reiki no cura. Reiki ayuda a que la persona sane. Tiene una sensación de control de la enfermedad también y una sensación de control de su vida, por lo tanto va a reducir la ansiedad, va a disminuir el estrés. El efecto que produce el saber y el sentir que hay algo que está curándome, eso produce efectos reales a nivel fisiológico en el cuerpo, es decir, cambian estructuras cerebrales que hace que tu cerebro se comporte de otra manera y tu cuerpo también, entonces obviamente puede haber sanaciones. Creo que ahí hay un campo de investigación muy grande porque Reiki tiene mucho potencial para mejorar nuestro sistema de salud en compañía de la medicina tradicional, por supuesto, apoyando al diagnóstico de un médico. No está reconocido en España, pero en Estados Unidos en muchísimos hospitales tienen una parte de Reiki. Cualquier médico, por muy escéptico que sea, sabe que una persona que se siente bien es más capaz de recuperarse que una persona que se siente mal. Hay pacientes que han solucionado problemas de córnea que no tenían solución, que esa persona se suponía que iba a perder la vista con el tiempo y ha conseguido remitir esa enfermedad, hasta tal punto que el médico dijo: esto es un milagro. Yo me inicié en Reiki en el año 2008 y me inicié para intentar sanar una depresión profunda diagnosticada y que no encontraba ninguna otra herramienta más allá de la medicina convencional que me ayudase. Y realmente me curé. No lo puedo decir de otra manera, me curé. Lo han visto, son palabras de personas que practican el Reiki. Evidentemente, y una gran parte, y así debe ser, de la audiencia de Cuarto Milenio pensará que esto no deja de ser algo así como una especie de imposición de manos, una simple superchería, la fuerza de la creencia, la energía positiva que realmente existe y que se puede transmitir. En definitiva, no nos extraña la polémica, porque los que no sabemos de esto lo observamos con desconfianza, pero al mismo tiempo pensando, ¿podría ser así? ¿Tiene cierta lógica que sea así? Claro, aquí lo que diga yo no tiene ningún valor. Es importante traer a dos doctores, a dos personas que evidentemente son especialistas en medicina, saben de lo que estamos hablando, pero las posturas son completamente diferentes y de ellos podemos aprender. Paso a presentarles y a que nos hagan su declaración de intenciones. Es curioso, el doctor Francisco Barnosel publicó Entre dos aguas la experiencia de un médico con las terapias alternativas, que ya es un poco herético, parece, ¿no?, adentrarse en un mundo que se sale de la lógica cartesiana y de la ciencia. ¿Por qué lo hizo? Doctor, ¿por qué lo hiciste? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues mi paso de la medicina convencional a investigar las terapias complementarias vino sobre todo porque vi que había algunos pacientes que mejoraban, inclusive algunos se curaban, pocos, sin utilizar la medicina convencional. Y esto me abrió una puerta a investigar casos que normalmente se llamarían como milagros. No quiero utilizar esa palabra medicina, sino más bien que quizá no hemos profundizado lo suficiente para ver con otros ojos cosas que a simple vista no se ven, que abran una puerta a un paradigma quizá distinto de la medicina. Doctor, Reiki en concreto, porque si hacemos un repaso de los recortes de la prensa, vemos que hay como una pelea, ¿no? En el sentido de, parece que hay centros que de una forma u otra, no lo sé, luego lo descubriremos, aceptan que esto ayuda, y otros que desde luego, acudiendo a la ciencia, se niegan. ¿Cuándo tú empiezas a investigar el Reiki y en tu definición médica qué sería el Reiki? ¿Para qué nos sirve realmente? ¿Tienen razón estas personas que nos han hablado? Yo creo que sí. Lo que pasa que también no hemos de extender enormemente los beneficios a porcentajes que a veces no son reales. Entonces, como médicos hemos de ser muy serios, muy respetuosos y muy empíricos. Yo creo realmente que hay muchas terapias complementarias que funcionan,
y que las hemos de investigar, sobre todo dentro de los criterios y protocolos médicos, para poder marcar ese recorrido y que puedan funcionar dentro del sistema sanitario de salud. Yo empecé a investigar hace más de 15 años y desde luego ha hecho falta que me pusiera en las manos de terapeutas de todo tipo, de más de 360 terapias que he contabilizado, para poder tener una demostración propia de que esto realmente es así. ¿Lo has vivido? Yo lo he vivido en mi propia piel. ¿Cómo, doctor? Pues tenía una patología en concreta, una hernia discal, pero esto no fue lo importante, sino que me puse en manos de ellos para poder sentir en mi piel lo que realmente ellos hacían. A veces notaba algunas sensaciones, a veces no, pero lo que está claro es que no me servían los libros. Tenía que hacer un estudio de campo poniéndome en manos de ellos para saber y sentir qué es lo que significaba aquel tratamiento, aquella terapia. ¿Y el doctor científico qué sintió cuando le hacían...? ¿Es una especie de imposición de manos, doctor, realmente? Sí, el Reiki viene de Mikao Usui, que en el siglo XIX, pues, él buscaba un tipo de sanación distinta, y era un sacerdote, digamos, cristiano, pues, que estaba en Japón, encontró lo que buscaba, y en textos sánscritos, pues encontró de más de 2500 años de antigüedad esa energía que está en cualquier lado, en el cosmos, y que yo creo que no es más que una lágrima de esa divinidad que todos tenemos dentro de nosotros. A veces buscamos a un Dios y ese Dios está dentro de nosotros. Entonces, no somos más, cuando hacemos el Reiki, que un instrumento de canalizar esa energía para imponérsela al paciente, utilizando las manos. Y ese paciente, depende de la necesidad que tenga o no, captará más o menos energía según su necesidad. Eso sería un poco el resumen para que se entienda, doctor, fácilmente. Perfecto, y te agradezco además, especialmente a los dos doctores, ahora presentamos a Vicente Baos, la sencillez, porque todos nos vamos a enterar, y sé que habrá momentos o que puede haber elementos puramente especializados de vuestras disciplinas, y que igual, pero yo creo que tenemos una idea muy clara, y me parece muy interesante y muy valiente el hecho de que un doctor, luego me contará si has tenido problemas o no, ¿no? Porque, bueno, del paso. ¿Está equivocado el doctor Barnosel o no? Bueno, pues hay doctores que piensan que sí, que evidentemente esto no es sino quizá incluso un retraso, ¿no? Es decir, que practicar esto es perder quizá incluso instrumentos, ¿no? Que se podían dedicar a la ciencia convencional, a la medicina convencional, que tenemos claro que cura, y entonces esto no hace más que llenar quizá de superchería, porque algunos han dicho esto, ¿no? Vicente Baos, al que le agradecemos muchísimo su visita a Cuarto Milenio. Vicente, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias. Tú has defendido en muchas ocasiones, y con bastante vehemencia, que esto que hemos visto, ¿qué es? Es simplemente casi un deseo y un anhelo del ser humano que no tiene fundamento. La fuerza de la creencia es poderosa en el ser humano, y la capacidad de creer que las cosas que ocurren son motivadas por una historia que nos redondea y nos completa la visión que podamos tener del mundo es la manera de verlo. La ciencia avanza por el experimento, por la reproducibilidad, por hacer las cosas en distintos lugares y que sea una manera lógica de explicar los fenómenos. Hablar de una energía universal y cósmica es hablar de leyes de la física, de la astrofísica, etc. Y eso realmente, a través de las manos, captar una energía universal y transmitirla a un paciente es una bonita historia, pero absolutamente carente de lógica científica, de lógica física y de lógica química. Que además haya unas modificaciones en el cuerpo humano que eso suponga una mejoría de la inmunidad o incluso una curación. Es una bonita historia, una historia con tintes preciosos, poéticos, donde hablamos de armonía, de equilibrio, pero la ciencia no avanza con historias bonitas, sino con realidades prácticas. Vicente, ¿y crees que puede, yendo un poco más allá y hablando con absoluta libertad, que incluso podría ser peligroso? Porque también podemos pensar, bueno, ¿y a quién hace daño que haya personas que crean que esto ocurre? Versión 2, ¿no? Sí. Puede ser incluso... El peligro no está en hacerlo, que evidentemente una persona que está tumbada, que tiene la cercanía de otra persona que con buena intención y buena voluntad le intenta ayudar a mejorar, es positivo. Y evidentemente el paciente que percibe esa sensación de beneficio, de relajación, de bienestar, está percibiendo eso. Daño no hace. Cuando criticamos
una pseudociencia, y esto tiene todos los criterios de pseudociencia, criticamos el que posibles personas crean que esto tiene tal poder mágico y tal poder milagroso. Evidentemente en ciencia los milagros no existen, existe falta de explicaciones, pero no existe el milagro como algo que nunca se podrá explicar de una forma racional. Tiene el peligro de que abandone cualquier otra posibilidad de hacer una terapia científica. La mayor parte de las personas que practican la medicina alternativa ya se cuidan mucho de hablar de que siempre es una medicina complementaria, integrativa, precisamente porque no se pueden atrever a decir que van a curar un cáncer complejo o van a curar una patología seria, sino como un elemento alrededor que puede ayudar a mejorar el bienestar, a mejorar la tranquilidad. Evidentemente, podríamos hablar también del rezo, de la religión, también lo produce, es decir, y no tiene una explicación científica. Creo que este tipo de terapias, este tipo de abordajes, se salen fuera de la ciencia. Hablamos de pseudociencia porque parece ciencia, pero no lo es. Se mantiene al margen, está en el margen de la creencia. Y sobre todo, para hacer un abordaje científico, y se ha hecho con el Reiki, se han hecho estudios comparativos con placebo, en el sentido o no hacer, y realmente en ningún momento, con buena calidad metodológica, el Reiki ha demostrado el beneficio que se supone que tiene, sino que el efecto es el placebo o efectos similares al placebo que produce el bienestar en las personas. Pues Vicente, te agradezco mucho también la claridad, porque no creo que sea fácil y hemos tenido una visión absolutamente gráfica de la posición hoy. Yo no sé cómo serían los porcentajes, ¿no? Me imagino que habrá un mayor número de médicos que piensen que el Reiki... Pero es verdad que vemos en las noticias que hay como un rumor, ¿no? Que hay como una sensación de que esto... Enrique de Vicente y José Manuel Nieves, que no es que sean hoy invitados complementarios, ¿no? Como esta medicina, pero que evidentemente también escuchan muy atentamente a los doctores, van a poner su granito de arena. Enrique, maestro, buenas noches. Muy buenas noches. Me decías que Jesús fue uno de los primeros practicantes de Reiki. Bueno, vamos a ver. Yo conozco el Reiki, he sido formado en Reiki porque si no me abstendría de juzgarlo. Y considero que es una práctica más, aparte de todo su ritualismo de carácter casi religioso, simbólico, es una forma más de aplicar una energía universal en la que han creído todos los pueblos, todas las tradiciones, y que se ha investigado en laboratorio, pero luego hablaremos de ello. Y Jesús, en el Evangelio, varias veces dice, por ejemplo, cuando cura al leproso, dice, alguien me ha tocado porque he sentido que salía fuerza, energía de mí. Es decir, hay una energía del que cura. Eso es lo que ahí dice. ¿Y por qué te sacaba a colación esto? Porque resulta que ahora la conferencia, como decís, perdóname Vicente, los escépticos, los negacionistas de todas estas terapias que llamáis mágicas, aludís, por ejemplo, en la Wikipedia, controlada por los escépticos, a que la conferencia de los obispos americana, como gran autoridad racionalista, considera el Reiki una superchería, ignorando que Jesús y sus discípulos lo utilizaron. Pero para mí, lo fundamental, el titular, lo clave, es que las terapias energéticas, que la imposición de manos e incluso la sanación, no digo curación, a distancia, tiene una realidad, es la cantidad de casos estudiables y que yo he estudiado en persona, en los cuales ha sido eficaz. En bebés muy pequeños, el caso de mi sobrina, hija de médico, y su padre tiene 3 carreras científicas, una médico y su madre es bióloga, con 1 mes y medio, una sanadora a la que le llevamos, le cortó en seco todos los problemas que tenía y que no lograban la medicina hacer. Cuidado, como una terapia complementaria, nunca alternativa o sustitutoria de la medicina oficial. Y no solamente sobre eso, sino sobre los animales y sobre las plantas, porque nadie puede decir que los bebés, los animales a las plantas se autosugestionen. José Manuel Nieves, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ver, yo, no siendo un experto sobre el tema, yo no me he formado en Reiki, pero creo, por ejemplo, que el doctor Baldosel tiene mucha razón en lo que dice. Tiene mucha razón en lo que dice porque lo que él está intentando, y lo que él lleva haciendo 15 años, como muy bien ha explicado, es aplicar una metodología científica a algo que no comprendemos. Y eso es muy propio de la ciencia, es muy propio de los científicos y es muy propio de la medicina, que si hay una ciencia que es inexacta, por definición, esa es la medicina. No siquiera sabemos muy bien lo que es un resfriado, un simple resfriado, ¿no? Enrique nos habla de una energía universal. Esa energía universal no hay ninguna prueba de que... Bueno, yo he llegado a leer entre los partidarios del Reiki
pues había un maestro del Reiki que decía que era capaz de cargar la batería de un coche a distancia, simplemente con esa energía universal. O sea, he llegado a ver eso. Y últimamente, y me lo han dicho además justo antes de empezar, lo estaba comentando con los miembros del equipo, que hasta te curaban por teléfono. Es decir, porque como yo manejo la energía universal, pues te la canalizo y entonces me da lo mismo donde esté. Eso es una soberana tontería. Entonces, como en todas estas cosas paracientíficas, se mezcla una parte que es de desconocido, de que no conocemos bien las reacciones de nuestro cuerpo ante las cosas externas, ni en qué condiciones estamos recibiendo determinados tratamientos, etcétera, y por el otro está la gente que se aprovecha, que dentro de los que hacen Reiki seguro que hay un buen porcentaje de gente que simplemente va a lo que es el negocio y aprovecharse de una más como de tantas, y entonces es difícil separar la paja del heno. Bueno, pues planteado el debate, doctor, evidentemente por alusiones, ¿qué nos puedes decir de lo que has escuchado hasta ahora? Yo no creo que estoy tan lejos del doctor Gauss, creo que estamos bastante cerca, porque yo defiendo sobre todo, primero soy médico, y el empirismo y la legalidad es lo que tiene que marcar mis pautas de actuación. Esto no ha de quedar ninguna duda. La etiqueta de pseudociencia, la magia de hoy es la ciencia de mañana. Siempre hay un preámbulo en el cual podemos dudar, pero cuando ves que numerosos hospitales de un país como Estados Unidos, o aquí, que hace pocos años, podemos hablar de 7 u 8 años, no se hacía ningún tratamiento. ¿Qué ha pasado, doctor, en los últimos años con el Reiki? Lo que ha pasado, precisamente, el Reiki es una de las terapias más difíciles de poder demostrar su empirismo. Y en cambio es la primera que entra, y yo todo el día me lo estoy preguntando por qué. Porque hay otro tipo de terapias, como están haciendo en el Anderson Center, que hay 14 terapias aprobadas y legalizadas, desde el mindfulness, relajación, meditación, en fin, así hay 14, y esas están aprobadas, son científicas. Bien, pues yo me pregunto por qué no es la primera que entra y entra siempre el Reiki, como por ejemplo en hospitales de aquí en Madrid, que lo están haciendo desde hace 9 años, por ejemplo en Ramón y Cajal, o en el hospital... ¿Qué hacen, doctor? Pues hacen Reiki, hay un equipo de Reiki altruista que viene entre 15 y 20 terapeutas y se van distribuyendo por las diferentes salas, inclusive las oncológicas, y pues les practican ese tratamiento a los pacientes. Que un hospital como el Hospital Clínico de Barcelona hayan hecho 13.673 sesiones de Reiki en 2 años, con el beneplácito de la dirección, aunque no es bien en el hospital, es un instituto oncológico que está dentro del hospital. Bien, que ¿y esto cómo lo recoge, digamos, la otra forma de pensar? Bueno, que hospitales de gran prestigio, ¿esto esté ahí? ¿Sorprende? Realmente en España es una copia del modelo americano. Y el modelo americano, en los años 40, hubo una enfermera muy conocida que fue la que inventó una forma de Reiki, el toque terapéutico en inglés, pero que es una traslación del Reiki en Estados Unidos. Y durante muchos años se hizo muy popular entre la enfermería y el personal y empezó a aplicarse. Evidentemente no había un riesgo inmediato al paciente, pues hubo una permisividad clara de que se fuera haciendo. Eso, una vez evaluado, se vio que no era nada. Es decir, esa historia americana que conllevó muchos años y realmente ese beneficio altruista, como decís, se ha trasladado por seguidores de esa tendencia a los hospitales españoles. En principio no había un peligro directo, pues se ha permitido. Pero eso no es ningún aval científico de nada. Que se haga en muchos sitios o se haga en sitios famosos no avala nada. Oye, la ciencia se demuestra con el empirismo, no con la mayoría o que la falacia que se llama de autoridad. Por supuesto, los payasos sin fronteras para animar a los niños que tienen con tu permiso, le respondo. La cantidad de estudios científicos sobre el toque terapéutico y sobre la supuesta energía que se emana de las manos, que sí apoyan, no que tenga efectos curativos, sino de que es algo real, concreto. Por otro lado, yendo a lo que estabais hablando de la formación, resulta que desde enero del 2014, enero-febrero, se dieron los 2 primeros cursos de Reiki organizados por el Colegio Oficial de Médicos. ¿Me equivoco o no? Lamentablemente. Colegio y de homeopatía también hace. Lamentablemente, Vicente, ¿por qué? La medicina es ciencia. No es terapia pseudocientífica. Y los que criticamos que colegios de médicos oficiales permitan este tipo de formación absolutamente acientífica y absolutamente fuera de los canales académicos establecidos, estamos absolutamente en contra. ¿Pero y por qué pasa, Vicente? Porque no conviene confundir a la población. Es decir,
El médico tiene el más alto prestigio en la sociedad y se valora su formación científica y estamos siempre en la lista de los más avalados por su profesionalidad, su honestidad y su valor científico. Mezclar con terapias no validadas, no científicas y no confirmadas bajo los criterios de la ciencia, que es de lo que nos regimos, nos parece un error, una mala información hacia la población y una sensación de que todo vale cuando no todo vale. Yo vuelvo a decir, se puede practicar esto, pero fuera del entorno científico. Como has dicho muy bien, van payasos a distraer a los niños, hay sacerdotes y iglesias en los hospitales, pero no es medicina, no es el patrón científico que abordamos. A mí me gustaría, partiendo de la base de que la actitud de cada persona individual tiene que ver, de alguna manera, porque no es lo mismo encarar un tratamiento o lo que sea con una actitud positiva que negativa, no es lo mismo... Eso parece que es evidente, claro, ¿no? Vale, partiendo de la base de que eso me parece lógico y me parece que nadie puede decir que es mentira, en los 15 años de experiencia que usted tiene, me gustaría hacerle una pregunta, que es, si tuviera que elaborar ya sé que no es un estudio epidemiológico ni es un ensayo clínico, en su experiencia personal de todos los casos que ha visto, ¿qué porcentaje cree usted que ha habido de curaciones o de que se han acelerado la curación o que realmente se han curado aplicando técnicas de Reiki? Con toda la honestidad que sé que va a tener. Me gusta utilizar una palabra que es mejoría. Porque cuando hablamos de curación, si somos médicos, hemos de ser muy empíricos y muy realistas. Y de todos los casos que ha visto, eliminando... La mejoría es espectacular en muchísimos casos, inclusive en pacientes que he podido tratar y que he podido seguir, de casos que podíamos decir como médicos que eran incurables. Aquel caso que a lo mejor duraría 1 año, 6 meses, 1 año y medio, y ves que dura 6 años. Para mí eso ya es suficientemente importante. Y si te toca de cerca, todavía más. Ahora, ese nivel de casos, doctor, ese nivel, o sea, no hablamos de, de dolencias de muy mejoría graves. Podría hablar de un 20 y tantos % que se ha conseguido en casos de los que yo he podido seguir con diferentes terapias, muy distintas, todas de ellas. El Reiki sería una de ellas. Ahora, cuando utilizamos la palabra curación, cuidado, que es lo que dices tú. Curación, el paciente que nos está mirando entiende que se ha recuperado completamente de aquella enfermedad que tiene. Y ahí hemos de ser muy escrupulosos, porque la curación significa el cero. Ya estoy bien, o me queda un pequeño remanente, una pequeña secuela, pero hay un cambio abismal. Y esto, podríamos estar aquí hablando horas y horas y no nos poníamos de acuerdo. Entonces la curación, el porcentaje sí que disminuye mucho y en mi experiencia personal yo diría que ronda hacia el 10%, que es muchísimo. Muchísimo. Es muchísimo. Y mi pregunta tiene nos hace falta demostrar, y para demostrar necesitamos detrás gente que quiera subirse a ese carro. No altruistamente. Es interesante porque el doctor lo que está diciendo es que hace falta investigación. Claro, pero a lo mejor el área de Vicente piensan que es absurdo. Ahora lo comentamos. Tiene un pequeño... Termino, Enrique, y te dejo. Tiene un pequeño corolario, mi pregunta. Es esa mejoría o esa curación en el 10%, que me parece una cosa respetable, o sea, una cifra aceptable. ¿Usted realmente piensa que existe esa energía universal y que hay personas que pueden transmitir esa energía a través de sus manos, canalizar esa energía en un paciente? Yo creo que existe, al menos nadie me puede decir lo contrario, de la misma manera en la contrapartida. Yo puedo decir que existe y usted me puede decir que no y nos quedamos igual. Pero de momento, a día hoy, con el conocimiento que tenemos, a mí no me parece nada raro ni nada anómalo, no por la existencia de la demostración física, sino por lo que veo con el tratamiento de los pacientes a lo largo de tantos años y esa mejoría espectacular que he visto en muchísimos casos, de la misma manera que tengo que decir públicamente que a mí me interesa mucho más el paciente que no se ha mejorado y por qué, que no el que ha mejorado. Porque el que me ha mejorado lo puedo entender, pero el que no ha mejorado, mi pregunta... Podemos hablar de genética, evidentemente, pero ¿por qué no ha mejorado si tenía el mismo tipo de patología? Yo creo que hay un nombre para esa energía que no está, en mi opinión, no existe. Se llama empatía. Claro. Empatía quiere decir que cualquier persona que a un enfermo, médico, profesional de enfermería o persona que pasa por allí dotada de cierto poder, entre comillas, va a transmitir un beneficio al paciente. El médico, amable, comprensivo, que explica, que tiene cercanía y contacto, no hace falta irse a energías misteriosas, sino está perfectamente establecido en la psicología cognitiva humana, que tocar la mano del paciente moribundo o tocar la mano del paciente sufriente, un médico científico como yo, cualquiera, le transmite seguridad, tranquilidad y le transmite empatía. Pero eso es contacto físico, no hace falta irnos a misterios japoneses ni a energías universales, es la empatía. Eso es lo único que hay detrás, el resto es ilusionismo, ritualismo. Realmente,
¿Hay lógica esa energía? No, ni física ni química. ¿Se ha demostrado hasta ahora algo que pueda abrir una posibilidad a que eso tenga una evidencia empírica científica? No. Vamos a hacer una cosa. Sí, en el momento que hubiera el trabajo ideal, bien diseñado, que reconociera por qué funciona, cómo funciona y que lo demostrara, todos aceptaríamos. Pero eso no ocurre. Y creo, en mi opinión, honestamente, que no va a ocurrir. Pues te invitaré a hacerlo para que al menos despeguemos y podemos hacer algo serio. Oye, qué interesante sería ese experimento, de verdad, ¿no? Siempre haciendo hemos algo dicho, mutuamente, simplemente como observadores. Y que siempre hemos dicho en todos los temas, siempre hemos dicho, la telepatía, no hay investigaciones para qué tal, pero es que es falso. Un montón de cosas. Es falso. No, perdona, investigaciones. Es falso. No me abras ese melón de la telepatía ahora. Es que lo escucha y salta, pero no quiero decir nada de la telepatía. Quiero decir de cualquier otra cosa de estas de paraciencias, cualquiera, la telepatía o lo que sea. Siempre nos quejamos de que no hay investigaciones y que las que hay lo desmontan, y las pocas que hay. Entonces, ojalá haya más sobre este tema, sobre otros temas, porque lo mismo aprendemos algo. Sí, bien, pero déjame, y es que tenemos mucho tú que este es aprender. muy conciliador, déjame que haga un giro final, simplemente, de verdad agradezco enormemente a los dos doctores cómo lo han contado. Tan es así que como yo soy un ignorante en esto y he escuchado cosas de las terapias y algunas no sé si son terapias alternativas o forman parte de la medicina, fijaos mi desconocimiento, mi suegra es farmacéutica y me cuenta muchas veces, curiosamente, cómo los alemanes, por ejemplo, o los habitantes del norte de Europa hacen cosas que nosotros nos llaman la atención, porque no parecen, entre comillas, muy científicas en los tratamientos que toman, y el aspecto, de verdad, que es impresionante. Algo de veréis, pero ese sería un tema bonito para una futura ocasión. Enrique, te dejo la última, ¿por qué? Imagínate que el doctor Barnosel y el conciliador Nieves dice, consiguen su objetivo y se logra financiar una investigación. Te dejo la última cuestión. ¿Tú crees que el sistema general dejaría que eso saliese a flote? ¿O seguiríamos con... Bueno, no querer saber esto? Te lo digo porque también hay esa visión, ¿no? Pero yo creo que sí. No, pero Pues te claro digo por qué que no. Es Porque trampa, son Iker. tales los intereses creados por el sistema. Es como el sistema industrial militar en Estados Unidos y en otros países controlan e intentan que todo esté bien controlado para seguir teniendo intereses. Aquí el sistema farmacéutico de los tratamientos es tan poderoso que lo evitaría. Por otro lado, ese es mi pensamiento, herético, absolutamente herético. Por otro, en un mundo superpoblado no interesa. O sea, no interesa realmente. Hay gente muy honesta, hay infinidad de médicos. Te iba a dar antes un dato estadístico, no, cuantitativo. Resulta, por ejemplo, que en el Centro Madrileño de Salud de las Cortes, se hizo un curso de Reiki. Asistieron la totalidad de los 60 empleados de personalidad farmacéutica, digamos, médico del centro. Asistieron porque los médicos están deseando aprender a curar mejor. Lo mismo las ATS, toda la gente está deseando. Ellos sí son el futuro. El sistema no lo debe permitir. Bueno, pues no lo estoy de dejamos acuerdo. ahí. Yo creo que se conseguirá, aunque sea una ilusión. Ojalá. Y se conseguirá, porque no cuesta excesivo dinero y yo creo que es el futuro, cambiar paradigmas y adentrarse en esa magia de hoy que puede ser la ciencia del mañana. Doctor, una cosa, ¿tú crees que podría ser, no lo sé, posible hacer algún tipo de experimento o de seguimiento al que tenga acceso el doctor Vicente Baos y poder comprobar si algo de eso ocurre o no? Y venimos al cabo de un tiempo y te explicamos lo que ha ocurrido, sea blanco o negro. La clínica Anderson de Sería Texas interesante. es una de las clínicas privadas más lujosas y más caras, y van la Jet de Estados Unidos. Trabaja en Reiki, donde está ese trabajo maravilloso que demuestra que el Reiki es altamente eficaz. La clínica Anderson tiene medios, tiene posibilidades de hacer un estudio clínico, y no existe. Bueno, nosotros lanzamos ahí la pelota al tejado de ambos. Necesito una frase para contestar a Enrique. Una pequeñita. Pero si es una frase, sí, si no, no. Sí, es una frase. Contesto a lo que dice Enrique, es con todo ese sistema maligno de industria que nos quiere matar a todos, vivimos mejor hoy que hace 50 años. Sí, ya lo sabía. Punto. Chicos, gracias a José Manuel Nieves y a Enrique por habituales. Que somos tus chicos. Exactamente. Y de verdad, doctor Barnosel, doctor Baos, os agradezco muchísimo la visita, la claridad, y me encantaría en este tono poder hablar de otras circunstancias que están infronterizas y que a lo mejor el público lo que desea es información de un lado y de otro. Gracias a los dos, de verdad, muchísimas gracias. Continuamos después de este debate tan interesante y tan didáctico con Mundo Insólito.
Los selfies nos están dando muy buenos momentos, porque parece que captan fantasmas, como en este caso a esta chica rubísima. Digo rubísima porque se acaba de teñir y por eso se hace un selfie. Así que cuidado con los selfies y con los teñidos. Porque si te haces uno y de repente te haces una imagen, fíjate lo que puede salir. Aquí un visitante. Una especie de rostro de hombre, ¿verdad?, que hay detrás de ella. Era su propio dormitorio. Cuando ella va a verse en la foto con el móvil para mandársela a su novio y ve que hay alguien detrás, le dio tanto miedo, tanto pánico, que cogió a su hija de 2 añitos y se fueron a dormir a un hotel, porque decía que no podía estar en esa casa, que le da absolutamente pánico. Y más después de que hace unas semanas esta chica recibiera una visita extraña en su propio domicilio. Estaba tranquilamente jugando con su pequeña, llaman a la puerta, 2 de la funeraria, que venimos a por el cadáver. Y a los pocos días sale esto. Por supuesto, en la casa no había ningún cadáver. Ella se asustó, pero les dijo, no, aquí no se ha muerto nadie. ¿O si se había muerto y ha querido salir en el selfie? Bueno, pues ahí lo dejamos. Y hablando de muertos, nos vamos hasta Indonesia. No es que el hombre tenga mala cara, es que llevaba mucho tiempo muerto. Ahí lo tenemos, Hay una tradición en Indonesia, que es que cada 3 años los familiares levantan a los muertos de sus tumbas, reparan los ataúdes si estos han tenido algún daño, les cambian la ropita, incluso llegan a peinarlos, los sientan en su casa, en sus propias sillas, para que tomen un poco el aire. Es decir, durante una jornada comparten pues ese día con sus familiares ya difuntos. Es toda una tradición, también muy supersticiosa, porque creen que si no lo hacen, los espíritus malignos pues van a regañar a esos familiares que no cuidan ya de sus muertos. Ahí los tenemos, la verdad es que para estar muertos algunos no tienen tan mala cara. Y nos vamos hasta otro lugar ya muy conocido por todos, Marte. De nuevo han aparecido cosas muy extrañas. En este caso, han captado un extraterrestre. Eso es lo que dicen los miles de espectadores que están continuamente viendo las imágenes que manda el Curiosity. Bueno, pues esto, a ver si lo interpretamos bien, es una cueva y aquí el extraterrestre ha salido con carita roja para ver qué estaba haciendo el Curiosity. Bueno, pues él también tenía su curiosidad. Pero no solamente eso, en esta misma semana han captado también lo que dice que son construcciones, casas, con sus ventanas y todo. Y también alguien que ha estado en la isla de Pascua y ha ido a Marte y se ha llevado un moai. Uno de los moais de la isla de Pascua, de esas grandes cabezas con cuerpo, que mucha gente nos lo pregunta, ¿es que tienen cuerpo? Pues sí, tienen cuerpo enterrado. Estas grandes cabezas, fíjense aquí también el perfil, están en Marte. Los mismos constructores de la isla de Pascua se han ido al planeta rojo y han dejado ahí su moai para que todos los veamos. Bueno, curiosidades de este mundo insólito. Hace muchos años, Chicho Ibáñez Serrador, el gran maestro, que ha estado aquí en la nave del misterio, que seguramente nos está viendo y que le admiramos profundamente, hizo una película que llamó La Residencia y se convirtió en una especie de icono generacional de lo que era el terror. El edificio, de alguna forma, tenía un papel especial como si estuviera vivo. Bueno, pues hemos titulado de la misma forma nuestra siguiente investigación, porque no es ficción, es realidad, que se está viviendo en un punto de la provincia de Madrid y que tiene realmente angustiadísimos a sus propietarios. Era una residencia de ancianos, es una residencia de ancianos y pasan cosas increíbles. Les diré una cosa más. Al ordenar la dinámica, estructura, los contenidos del programa, no cabe otra solución. Esto hay que dejarlo para la última fase, porque puede impresionar, porque ya hemos escuchado de todo y sin embargo, lo van a comprobar, hay historias que siguen siendo de un terror, creo yo, puro, clásico. Vamos a abrir las puertas, ¿les parece? De la residencia. Llegamos con una idea de emprender un negocio, que llevamos ya muchos años intentándolo, lo que pasa que por la crisis y todo eso pues no podíamos. Y este año se nos presenta la oportunidad y cogemos el traspaso de esta residencia.
Hay trabajadoras que tienen miedo porque oyen golpes, oyen ruidos y las residentes están completamente dormidas y tienen miedo. Hay una chica en concreto que es la que hace el turno de noche y bueno, pues dice que no ha podido subir en la primera noche, pensaba llamarme para que viniera porque se marchaba, porque no era capaz de subir a la segunda planta. Había algo que se lo impedía. Subió corriendo a hacer los cambios posturales y bajó corriendo y dijo que no fue capaz de subir en toda la noche porque cada vez que subía escalera hacia arriba sentía la presencia como de que alguien la empujaba para abajo. Cuando yo empiezo a darme cuenta que está pasando algo es estando en el despacho. Estoy en el despacho solo y se abre la puerta. Se abre la puerta, pero sin ninguna... no había ni corrientes de aire ni nada por el estilo. Y fue una sensación como que había algo que quería entrar dentro del despacho. Te das cuenta, es como si hubiera una presencia. Aquí es como si hubiera alguien más. Como cuando entras a un sitio que hay alguien sentado y está mirando y tú sabes que esa persona te está mirando. Eso es lo que se nota. Yo lo he notado. Y lo del baño. En el baño, por lo visto, también nos ha pasado a los tres de manera individual que yo insisto, no sé, yo creo, estoy seguro que me llamaron 2 veces a la puerta, estando yo solo en toda esta planta. Mira, justo a la parte de la bañera. Enseña en ciertos bilingües, como nos explica la profesora Marta Cardel. Entiendo que para la situación de España y con respecto a la... Estábamos mi cuñada y yo descansando, nos encontramos, era a las 4:30 de la tarde o por ahí, y mi mujer se encontraba en la misma planta, pero estaba en el baño. Entonces, mientras que estamos viendo la tele, vemos por la puerta del salón que da al pasillo cómo pasa una sombra. Y los dos a la vez nos giramos para verla. Es decir, que lo vimos los dos a la vez. Es más, yo veo la sombra como si se parara a la altura de la puerta, como si tuviera la sensación de mirar, no solo por el estilo, ¿no? Y ya sigue. En ese momento a mí me entra el miedo. Cuando yo oigo a mi hermana que no está, que nadie ha abierto la puerta ni nada, es cuando empiezas a pensar. Y es verdad, empiezas a pensar, ¿qué leches he visto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí, es cuando empiezas a relacionar y dices, sí, era una sombra de mujer. Yo al hacer la vuelta para dar la vuelta a la tercera planta por el tiro de la escalera, pues efectivamente vi una señora sentada en un sillón. Era una señora normal, como te estoy viendo a ti ahora. No, ni veía a través de ella, ni era etérea, nada. Era una señora que estaba sentada. Entonces, claro, yo la vi ahí, volví a mirar y seguía ahí sentada. Volví a mirar y ya no estaba. Yo creo que es alguien que ha fallecido aquí y que se ha quedado porque está protegiendo a ese familiar, porque le han sucedido cosas desde hace tiempo y ella está aquí para pues, avisarle o pues eso, estar al cuidado de esa persona. Yo creo que es algo más que una mujer. Es como si no fuera una sola persona, es como si hubiera más gente. Una sensación muy, muy, muy extraña. Miedo. Todo esto me da bastante miedo. Aquí se me escapa ya. Esto es el sitio que está peor. El que está peor de todo. Y además aquí hay alguien que se mueve por aquí y que está muy enfadado. Hay gente que se pasea por la noche. Hay personas que están muy enfadadas. Por lo menos hay una que está muy enfadada. Y se quejan. Hay gente
se quejan. Estas personas estaban muy mal atendidas. Muy mal atendidas. Era gente que pasaba hambre. Esto era un sitio horrible. Y se oyen gritos. Se oyen gritos. No me extrañaría nada que en alguna psicofonía tuya, Clara, se oigan gritos. Estaré atenta. Estate atenta. Aquí se oyen gritos. Lamentos, quejidos. Estaban en un estado lamentable. Comprenderán ahora mi elección en el sentido de colocar este espacio del programa precisamente en la recta final, ¿no? Porque son asuntos, y yo lo entiendo perfectamente, me ha ocurrido a mí mismo, viendo alguna emisión, que impresionan hasta el más pintado, porque recogen una serie de elementos que no por desconocidos, porque en el fondo es un arquetipo que se repite, no dejan de impresionarnos. En este caso, el tipo de lugar, la sensación, como decía Paloma Navarrete, de casi abandono, ¿no? Eso flota de una forma muy oscura y nos afecta a estas horas de la noche, así que no podemos empezar el programa con esto, porque evidentemente muchas personas en sus hogares yo creo que no lo aguantarían, porque no es ver una película de terror, no es una cuestión de ficción, se destila una verdad que es lo que precisamente convierte en angustioso este asunto. Han investigado nuestros amigos, los presento rápidamente. Carlos Largo, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Paloma Navarrete, siempre presente en este programa con sus investigaciones, su sensitividad. Paloma, bienvenida. Buenas noches, Iker, gracias. Vaya lo que decías, ¿eh? Ahora nos cuentas. Ahora nos cuentas. Pasó? Porque fuiste muy gráfica en el sentido de aquí se pasaba muy mal. El parte del público más escéptico dirá, bueno, evidentemente en un sitio así Paloma tenía evidencias físicas por las sillas, de que haya había ocurrido algo así. Pero bueno, ¿qué es lo que tú ves? Ahora nos lo vas a contar, con precisión. ¿Se cumpliría la profecía de Paloma Navarrete en las grabaciones de Clara? Clara, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. ¿Se cumplió? Pues sí, la verdad es que lo que se captó en las grabadoras tiene mucho que ver con lo que decía Paloma, o lo que ella preconizaba. Tenemos a Sergio con nosotros. Sergio es el dueño de la residencia y a mí me gustaría, Sergio, buenas noches. Buenas noches. Primero agradecerte mucho tu presencia aquí. Muchas gracias. El trabajo con el equipo, la amabilidad absoluta tuya, de tu esposa, de la gente que nos ha atendido tan amablemente y que, como tantas otras veces, y uno siente una responsabilidad enorme, ¿no? Se pide como ayuda o, oye, está ocurriendo esto. Uno a veces no sabe si va a acertar o no, pero a mí me gustaría saber, viendo el trabajo de nuestros compañeros, las recreaciones de nuestros compañeros, ¿a ti qué te vuelve? ¿Tú qué sientes al ver todo esto en una pantalla ahora mismo aquí? Pues me ha recordado, sinceramente, cómo ocurrió todo. La verdad, claro, evidentemente salvando las distancias de las ubicaciones, pero a mí lo que me ha puesto en alerta ha sido lo de la imagen otra vez de la puerta. Porque es que estábamos así realmente. Era así. Fue así. Literal. ¿Te sigue produciendo angustia o miedo este tipo de sucesos? A ver, angustia y miedo ya no, porque es que lo seguimos compartiendo a día de hoy. ¿Se habitúa uno al final? Sí. Vives con ello. ¿Cómo se habitúa uno a una cosa así, que viéndola desde fuera nos produce a todos un escalofrío? ¿El ser humano y la mente humana se acostumbra a todo? Sí, yo creo que sí. ¿Sabes qué pasa? Que también, porque ves, a lo mejor hay casos por ahí que son violentos, agresivos. En nuestro caso son cosas que no entiendes, porque explicación no tengo en absoluto. No lo entiendes, pero bueno, tampoco ves que te afecte realmente, porque bueno, al final pues te intentan abrir una puerta, te dan golpes, ves pasar una sombra que no es de nadie, por lo menos, vamos a decirlo de alguna manera, físico, porque sabes que no hay nadie. Entonces son cosas que dices, bueno, mientras que se queden ahí, pues te vas acostumbrando. Vamos a ver, lo del despacho, la oficina, igual. Estás trabajando, oyes golpes, pues ya llega un momento que es que al final, como si fuera música de fondo, vamos a ver. ¿Acostumbrarte al 100%? No, pero convives con ello.
Sergio, hay un momento en el rosario de fenómenos que es muy amplio y que va increciendo también, como hemos visto en el reportaje. Muchas veces los fenómenos empiezan como con unas advertencias, da la impresión, yo no lo sé, que si alguien es receptivo o presta atención, eso va incluso aumentando su intensidad. Lo que se empieza a ver es otra cosa diferente, cada vez más impresionante. No es lo mismo escuchar un golpe que ver una figura, como hemos visto, de lo que parece una anciana, ¿no? No es lo mismo, evidentemente. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que en ciertos momentos vosotros escucháis una especie de, esto es curioso, de canturreo, de conversación, tarareo. Cuéntanos, por favor. Sí, pues eso, sencillamente, pues al principio pensamos, no sé, pues, porque yo creo que coincidimos todos cuando te pasan cosas de estas que tu mente intenta buscar algo que digas, vamos a ver, no sé, ruidos de fuera del exterior que se cuelan, un ave que está en el tejado, no sé, intentas buscar explicaciones que quizá luego al final son más enrevesadas que lo que es la realidad. Pues sencillamente que suena un tarareo. Es tan sencillo como los golpes estos que suenan en el despacho o bien en el aseo o en cualquier sitio de la casa. Cuando estás en la oficina, te tararean. Pero ¿cómo es el tarareo? ¿Una voz infantil, una voz de personas adultas? Pues, ¿un coro de voces? No. Yo lo identifico como de una única voz. Yo personalmente. Infantil, para mí no. ¿Cuándo aparece ese tarareo? Pues curiosamente para mí es uno de los fenómenos que aparecen más o menos a la mitad. Sí, porque al principio lo que nos ocurren son sobre todo lo de los golpes, de intentar abrir el baño, que de hecho una de las veces mi familiar tuvo que jurarle porque él pensaba que había sido yo a modo de broma que había intentado, y yo estaba en el salón. De hecho yo evidentemente estoy en el salón donde nosotros descansamos, no me da tiempo. Evidentemente, si yo hubiera sido ir corriendo desde el baño hasta el salón, sentarme, quedarme tranquilo, porque yo cuando aparece en el salón, que le veo que sale corriendo, Sergio, ya está bien, ¿no? Digo, ¿ya está bien de qué? Digo, si estoy viendo la tele, estaba con el teléfono y tal. No, que me has llamado en la puerta, que yo te llamo en la puerta, yo no me he movido de aquí. Bueno, pues él luego ya, esos primeros días sigue pensando que estoy de broma con él, ¿eh? Él lo reconoce, que él en su fuero interno piensa que soy yo. Lo que pasa que, ¿qué ocurre? Que luego ya a él, de modo individual, le pasan más cosas. Entonces dice, no es una broma. Estamos no hay viendo todos lo mismo. Exactamente. Un tarareo, un canturreo. Yo estoy recordando y no recuerdo, por la redundancia, el caso concreto, porque claro, han pasado por aquí miles de casos, ¿no? Pero había uno que me dio mucho miedo. Y no sé si te acuerdas, Carlos, Clara, quizás recordéis, bueno, pero creo que era una instalación de la Guardia Civil y que en un momento dado las personas que están viviendo el fenómeno que va a ocurrir escuchan como un tarareo o canturreo o silbido que les llama cuando no hay nadie debajo de la ventana del cuartel. Y eso les dio muchísimo miedo, ¿no? Como si hubiese alguien llamando la atención, pero de una forma sutil. Clara, Carlos, ¿vosotros qué vivís respecto a eso del tarareo? Pues es que me estoy quedando sorprendido porque nos lo ha comentado esa parte, no nos lo dijo en las entrevistas y estábamos hablando previamente al programa y nos lo ha comentado a Clara y a mí. Y claro, nos ha trasladado otra vez a ese momento en el que estábamos en la tercera planta tranquilamente conversando antes de empezar a trabajar con ellos. Y bueno, Clara lo puede decir porque estábamos los dos, estaba Sergio, estaba su familiar. Escuchamos tal cual como lo ha descrito Sergio, un tarareo como cíclico. ¿Cómo es un tarareo? Como un na, algo así. Sí. Es que no sabría describírtelo porque yo mismo... Pero como una voz humana que está lanzando una canción y además sin sentido, una voz como en única fragmentos. De una mujer. Yo lo identifiqué como una mujer algo suave. Pensamos que podía ser una especie de mecedora o algo así, la primera vez que lo oímos, y que podía proceder de abajo. Pero es que hicimos las comprobaciones oportunas y no venía de abajo. Y la segunda vez ya nos quedamos un poco más en shock porque veíamos que se repetía. Y luego parece ser que esto le ha venido sucediendo después de estar nosotros más veces e incluso estando allí en ese momento, antes de empezar ni siquiera a grabar las entrevistas previas, es decir, todavía no estaba ni montado el equipo con nuestro cámara, José Alberto, ni nada, las luces empezaron a parpadear.
ya no es la primera vez que tienen problemas con los electrodomésticos, con las luces, se les ha estropeado prácticamente la cámara frigorífica, el ascensor 3 veces. Estaba una de las veces el técnico allí ese día y él mismo nos dijo que no sabía cuál era la avería de ese ascensor. Me hablas de un clásico entre los clásicos, ¿no? Sí. Los problemas en los aparatos eléctricos, en los lugares donde supuestamente acontecen estos fenómenos, ¿no? Sí, además es bastante, es la cámara frigorífica, la freidora, y parece ser que después de estar nosotros todavía ha habido más incidentes con electrodomésticos, lo cual pues es bastante molesto, pero es verdad que es un clásico, como si hubiera una especie de psicorragia o explosión de energía incontrolada que afecta pues a aparataje que haya, digamos, mecánico, técnico allí. Carlos, ¿os impresiona mucho el lugar desde el principio? Tú estabas viendo el reportaje, has hecho muchos reportajes en Cuarto Milenio, y estabas viéndolo, y yo muchas veces les cuento a ustedes las reacciones de los amigos aquí cuando ven el reportaje, que es un análisis muy interesante, y me decías, es que me estoy volviendo, me vuelvo a poner la carne de gallina esto. Yo estaba asustado tal cual como me sentía, que lo hemos estado diciendo también, porque establezco un paralelismo con el caso del Enigma Cifré, ese búnker en el que nos metimos también y que compartí esa experiencia con Clara, y ahí escuché también esa voz que compartía con el recordamos testigo. ese momento que sois testigos de unas voces. Una especie de voz dentro del búnker que escucha al testigo al otro lado, o sea, como a varios kilómetros. Y aquí me sentí otra vez desubicado, como diciendo, ¿por qué tengo que estar escuchando yo esto? O sea, no lo entendía. Y abrí varias veces la puerta, hasta en 2 ocasiones lo escuchamos, como ha dicho Clara, y no tenía sentido, o sea, carecía de sentido eso. Las luces, y antes de la grabación. Y luego ya bajando por las escaleras con la Night Shot, yo siempre intento hacer un ejercicio de mentalízate de que estás en un sitio normal y corriente, aquí no sucede nada, para no sugestionarme. Pero yo sentí miedo, yo sentía miedo ahí, es un sitio extraño, En la provincia de Madrid, pero que aparentemente no tiene nada de... Sí que hay alguna estructura que os llama la atención, ¿no? El edificio en sí es el típico chalet, por decirlo de alguna manera, de los años 80, pero hay una particularidad, que es que la planta tercera, que es donde ocurren la mayor parte de los fenómenos, tiene una especie de laberinto externo, y en cada habitación hay puertecitas que dan acceso a ese laberinto, que está cortado en distintas fases. Hemos buscado igual respuestas con Sergio, con sus familiares, para saber qué podía ser aquello, para qué se podía utilizar anteriormente por el dueño previo, y no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Desconocíais cualquier historia de abandono, como luego nos contará Paloma, de circunstancias más o menos penosas en ese lugar, Sergio? Sí, al principio sí. Luego fuisteis enterando de que ahí habían pasado más cosas de lo que pensabas. Claro, luego pues lo que ocurre con esto, que yo me lo tomo como una llamada de advertencia, digo, porque vamos a ver, si yo me imagino a una persona normal, si no tiene nada que decir, ¿por qué va a hablar? ¿Me explico? Entonces intenta racionalizar y decir, a ver, esto tiene que pasar por algo. ¿Alguien quiere contarnos algo? Tiene que haber algo que no está bien ajustado en esta historia, ¿no? Es decir, ¿aquí qué pasa? A lo mejor cómo ha cambiado de dueño, es que no sabes. Entonces intentas investigar un poco, preguntas, y efectivamente, bueno, pues por lo visto antes había una serie de carencias. Vamos a dejarla ahí, ¿vale? Entonces, no sé, a lo mejor al cambiar la propiedad, es que igual lo que voy a decir suena muy fuerte, querían asegurarse de que las cosas se hicieran bien, o era un toque de advertencia, es que no lo sé, que no sé. Sí, que es muy difícil teorizar en esto, ¿no? Pero exacto, evidentemente lo vivís y descubrís además una página oculta que ahora vamos a releer con Paloma, porque, bueno, antes de escuchar a Paloma, esas apariciones, que es lo que más puede impresionar, de una figura, sí, ¿os da algún tipo de información complementaria? ¿Las apariciones se incrementan? ¿Había otras personas que la vieron? Sí, somos, evidentemente, nosotros 3 lo seguimos viendo. ¿La habéis visto más veces? Sí, más veces. De hecho, a ver, haciendo memoria, yo creo que no llega ni a 2 semanas. Bueno, pues cuando se levantan a las abuelas, son todas mujeres, cuando se levantan a las abuelas por la mañana, se las asea. Antes de pasar a desayunar, se las deja en una sala previa que se les pone la tele y tal. Bueno, pues ya cuando abrimos el comedor, lo que es el comedor en sí, para que pasen a empezar a desayunar, las ayudamos, porque las primeras suelen ser las que están peor, las pobres. Las ayudamos. Y yo tenía contadas 5. Entonces pasamos la auxiliar y yo a las 5. Y en un momento que estoy sirviéndole la leche, las galletas, en fin,
de esto que miras así, porque ya miras así, la sala de estar previa, y veo una persona, como si estoy viendo a todos vosotros, sentada. No un fantasma, sino una persona. De hecho, yo estoy imbuido en el trabajo que estoy haciendo, ¿no? Estoy ahí dentro. Y mira así, pues mira, hay otra persona. Es raro porque las auxiliares, cuando mandan a alguien por el ascensor, nos llaman, oye, que va fulanita, que va menganita, para que estemos pendientes. Bueno, no había oído nada. Bueno, me acerco al salón y, de hecho, yo cuando llego al cuarto de estar, me quedo como diciendo, vamos a ver si aquí no hay nadie. Si yo he visto una persona aquí. De hecho, salgo al pasillo, digo, a ver si es que se ha levantado al baño o algo. Pero es imposible porque ya viene del baño, ¿no? Pero bueno, insisto, siempre intentas buscar... No, me he confundido yo, ¿no? Cuando la realidad es que llega mi mujer y me dice, ¿la has visto, no? Digo, sí. Dice, vale. Pues que sepas que esa no es una abuela de las nuestras y que estaba aquí desde que hemos entrado por la puerta. Bueno. Porque ella también lo ve, claro. Sí, y la sensación de repente... Claro. La pareja, la mujer, habitualmente, como con los pies en la tierra, suele ocurrir, nos deja... No, es que estaba ahí, ¿no? Perplejo. Ahora me cuentas si sabemos algo más, ¿no? Sí. O si Paloma nos puede ayudar. Porque sí que tenemos Paloma como muy impresionada. Evidentemente, como decíamos, tienes elementos para ver que no es un lugar cotidiano, que hay cierta actividad ahí, pero tú empiezas a ver enseguida otra cosa, y una cosa que enseguida también la ubicas o la enraizas con abandono. A ver, yo cuando entré en la residencia, por la puerta, digamos, me encontré con una escalera. Subía a la planta superior y en el descansillo de la planta superior, al borde de la escalera, inmediatamente yo vi una figura femenina. De inmediato. Inmediatamente. ¿No tenías ningún dato para saber que se aparecía? Pero tú crees que a mí me dan algún dato. Por eso, pero yo siempre lo remarco, Paloma. O sea, no sabías que lo que se aparecía era una anciana, una mujer. No sabía nada de esta historia. Me la contaron luego. Yo no sabía nada. Lo primero que yo deduje, pero yo creo que eso fue deducción, al ver el chalet y pensé, esto puede ser una residencia. En cuanto entré, dije, aquí solo hay mujeres. Eso lo corroboro porque me lo dijo nada más recoger a Paloma en la puerta. ¿Que era un dato que no tenía por qué saber? Que no tenía, y además en el cartel no está puesto nada más que el nombre de la residencia y el número de teléfono. Bueno, yo es que ya con Paloma yo creo que no hace falta que me haga más pruebas, confío plenamente en ella. Y luego encima también, justo antes de esa subida, no sé si lo recuerdas, Paloma, que te dije, bueno, pues vamos a quedarnos aquí en el descansillo, abajo, en la planta baja, y empezamos aquí. Y me dijiste, no, vamos a empezar directamente en la segunda y sobre todo en la tercera. ¿Qué es donde está el tema? ¿Qué es donde está el tema? Porque aquí no hay nada, en la planta baja no hay nada. Habrá en la segunda y en la tercera. En la tercera es donde estaba todo. ¿Y qué ves en la tercera planta de la residencia? Bueno, en la segunda planta escuché esas personas que gritaban, esas mujeres ancianas que se movían, y eso era en el distribuidor de la segunda planta, o la primera planta, como la queramos llamar. Y en la última era tremendo por el dolor, la desesperación, el desamparo, el desasosiego, el abandono, lo que quieras, que sufrían y vivían esas mujeres. O sea, eran mujeres que no estaban en absoluto atendidas, mujeres que no se las vestía, se pasaban el día en camisón, mal lavadas, mal aseadas y mal comidas, en manos de un dueño de la residencia al que tenían miedo. ¿Y esto se corrobora de alguna forma por vuestra parte con las pesquisas posteriores, Sergio? Es decir, esta escena que ve Paloma y que no puede conocer, ¿tiene algo que ver con esa realidad que simplemente hemos hollado? Sí. Sí. Sí tiene que ver. ¿Sabes qué pasa? Que tampoco quieres llegar muy allá, porque yo, de hecho, el día que va el equipo allá a la residencia, sinceramente sufres. Yo, por lo que sé, soy una persona, pues, ¿cómo decirte? Yo es que soy muy sensible. Entonces,
de verdad, yo sufrí. A mí no me da ningún reparo decir, ellos lo saben. Yo cuando la oía a Paloma lo que decía, yo sufría y a mí se me caían las lágrimas, de verdad. Porque estabas viendo las imágenes casi que yo estaba viendo. Sí, rotundo. Y además, la mujer que estaba en el borde de la escalera en el primer piso, desde abajo subía un hombre, subía hacia arriba, y ella le impedía subir porque tenían miedo. Y ese era un señor dueño o padre del dueño anterior de esa residencia que murió allí también. Entonces, aquellas personas estaban, vamos a ver, debían estar ganando mucho dinero por lo que os cuento ahora, porque luego yo hablé con dos de esas ancianas a través de mi bola de cristal, ¿no? Me acuerdo que era una Fernanda y la otra Felisa, algo así. Bueno, y ellas me contaron cosas. Estábamos en la tercera planta, que es donde estaba más candente el tema, y entonces me fueron contando que las maltrataban de esa manera, y que eran muy desgraciadas, y que en esa residencia había mucha gente. Había muchas, me contaron. Esa residencia tenía un aforo, digamos, de X personas. En esa residencia habían muchas más personas que esas X, además amontonadas, o sea, en un salón dormían en camastros. Y una de ellas me dijo en la bola, bueno, ya sabes lo de la bola, sí, ¿no? Sí. Y además me están robando. Y yo le pregunté, ¿y quién te roba? Y me contestó, todos. Aquí y fuera, todos. Pero una imagen tampoco muy antigua, Paloma. No. O sea, no estás hablando de una época del siglo XIX, como a veces se ven cosas ¿qué dices? Del en siglo tus visiones. Por eso, XX. Que era no hace tanto tiempo. No hace tanto tiempo. No. Antes de saber algo más de esa figura que de forma casi insistente se ha venido apareciendo, se ha mostrado, han visto los diferentes integrantes de esta residencia y que hasta hace nada la han seguido viendo, sea lo que sea. ¿Qué sabemos? Vamos a intentar ahondar un poco siempre en la visión de Paloma y lo hemos podido investigar. Pero Paloma decía que Clara, casi haciendo una profecía, Clara, seguro que te salen voces y voces de determinado tipo, ¿no? Imagino que en conexión con lo que tú estabas sintiendo. Sí. Clara, ¿te parece si analizamos un poco? Hay muchas más voces, ¿eh? Siempre pasa lo mismo, ¿eh? Es decir, seguramente sea un 10% de lo que se ha grabado. Pero, como televisivamente hay muchas cosas que sí que son interesantes para la investigación, los ruidos, los golpes, los pasos, pero que ustedes, a nivel gráfico, en su salón ahora mismo, oyen ruidos y golpes y evidentemente tienen razón, bueno, puede ser cualquier cosa. Nosotros sabemos el contexto en el que han sido obtenidos y con el silencio con el que se ha obtenido todo y la precaución, pero entendemos que no es lo más potente para mostrarles. Por tanto, hemos seleccionado dos áreas muy concretas que tienen que ver con gritos y sobre todo una palabra que esta sí que nos ha dejado un poco. Cuéntanos cómo se obtiene esto primero que vamos a escuchar. Clara. Sí, bueno, pues el contexto es la tercera planta, un ordenador con un micrófono de triple cápsula en el salón, que es donde ellos ven pasar a esta anciana, esta sombra, y otra grabadora en el despacho donde comentan que se abre la puerta, que oyen la puerta se la encuentran abierta y que oyen que se abre la puerta, ¿no? La planta cerrada con llave, la única llave en el bolsillo de nuestro testigo, de Sergio. Y nos encontramos, la más llamativa quizá es la del salón, porque se escucha dos pasos que aparecen de la nada, es decir, si alguien hubiera entrado hipotéticamente con otra llave que no existe, se tendría que haber escuchado todo el proceso de que se abre esa puerta, los pasos llegan al salón y no, se oyen dos pasos que no sé si se apreciarán bien desde los hogares de... Yo sí los he escuchado bien, ahora pero veremos. Se oyen. Sí. Son dos pasos y a continuación, como si alguien se acercara a ese micrófono, una voz femenina que dice, lo decimos, dilo. Hola, pero con una claridad meridiana. Como pocas veces. Exactamente. No es lo normal tampoco, hay que decirlo. No. Pero Sergio, das fe, por supuesto, Clara, pero para que ustedes lo vean, de que eso se hace exactamente así, de que no hay nadie pudiendo acceder a ese lugar y que lo tenéis perfectamente vigilado. Imposible. Bueno, escuchemos ese, según Clara Tahoces, y ahora ustedes
dan su punto de vista, claro. Hola. Yo creo que es una de las psicofonías más claras que he obtenido en mucho tiempo. Es como alguien que se acerca y hace una prueba, Sí, o ¿no? sí. Diciendo que hay aquí. Sí, sí, es Hola. como si supieran que hay algo y voy a dejarles la típica... algo que sobrepasa, digamos, lo que serían los pasos, los golpes, que podría ser algo del lugar. Esto es algo que interactúa. Y luego hay una segunda parte de grabaciones, que son varias, pero que vamos a escuchar, digamos, el tipo de sonido que se ha registrado, que tiene que ver precisamente, casi parece la banda sonora que contaba Paloma, gritos. Exacto. Alaridos o gritos, hay uno muy gráfico, ¿no? Me parece. Sí. Vamos a ver si nos sorprendemos. Hay una serie de sonidos y sobre todo parece un grito de mujer, pero es verdad que es como muy cortante, ¿no? Muy repentino, muy inmediato, ¿no? Sí, son voces muy lastimeras, muy como si estuvieran realmente llorando, alguien llorando, y llorando de manera más soterrada, es decir, que no es un lloro extrapolado al exterior, no, es como si alguien llora hacia adentro, ¿no? Información sobre esta mujer, entre comillas, que se aparece en la residencia. Paloma, Sergio, ¿qué sabemos? Yo pude hablar también con otra señora que venía a ver a una residente aquí en este chalet. Y era una señora que tenía un pelo muy blanco, y unos ojos muy jóvenes. Una señora muy agradable. Y entonces me dijo que venía, ella me dijo, vengo a verla. Y voy a seguir viniendo mientras ella esté aquí. No me voy a ir. Algo así me dijo. Y entonces, pues parece que iba a ver a su hija. Y tenemos la otra parte, la de este lado, digamos, que se corrobora. Sí, sí, completamente. Tú te quedas asombrado, imagino, con lo que cuenta Paloma, porque no pude tener esta información. Vamos a ver, Carlos lo sabe. Yo desde, creo que es el primer minuto, segundo minuto que está Paloma allí, yo ya me quedo anodado con lo que dice ella, porque no me lo creía. La serie de cosas que va contando Paloma, que es imposible que sepan, porque es que es imposible que supiera nadie. ¿Y qué sabes tú, Sergio, que ella no podía saber de esta figura, aparentemente? Pues por ejemplo eso, nadie del equipo sabía que allí en esa residencia entraron una madre y una hija, pues lo típico que antes se tenían los hijos muy jóvenes y tal. Entonces entraron las dos a la residencia y la madre fue la que falleció. Su hija la seguimos teniendo allí. Entonces entendemos que es esta señora la que se aparece para, de algún modo, para cuidarla, o es que no sé. Tú, Sergio, tienes un shock brutal, imagino, cuando, viendo los acontecimientos, llegas incluso a tener delante imágenes y sabes que es esa persona que habéis visto. Es esa. ¿Lo tienes clarísimo? Al 100%. Yo lo tengo clarísimo. Muy claro. Es que además hay un elemento para que quede más claro para los espectadores, que yo creo que es el que a nosotros nos traslada a Sergio, y es su familiar en este caso, que es que veis una foto de esta mujer en la mesita de noche de esta residente. Exactamente. Pues que coincide con lo que nosotros vemos en la puerta. Es
el perfil, la sombra, lo que vemos es esa foto. Es ella. Es un peinado súper característico. Entonces es ella. Es ella, ya está. No sé cómo explicarlo, pero es ella. ¿Es ella por qué? Porque es ella porque el perfil es el suyo. Es ella porque se sienta. Luego nosotros, evidentemente, a ver, con las trabajadoras tampoco puedes hablar muy abiertamente. Entonces intentas sacar información un poquito así, de aquella manera. El sillón donde la vemos es el sillón, porque bueno, todas las personas mayores, pues al final, oye, cada una, sí, aunque las sillas son de todas, pero bueno, cada una tiene su sitio y tal. Ese es el sillón exclusivo de esa mujer. Que aparece en el reportaje, ¿no? Exactamente, sale en el reportaje. Y es que es ella. Luego, aquí hay detrás una serie de problemas, vamos a dejarlas un poco por encima, con un dinero que es bastante importante, ¿vale? Entonces no sabemos si, como esta mujer no entiende mucho, si la mujer, la que estamos hablando, la hija de la supuesta aparecida, que no es supuesta porque es aparecida, creemos que a lo mejor ella en vida ya le dijo que tuviera cuidado cuando firmara cualquier papel. Entonces, ella, sin saber, firmó un papel. No sabemos si a lo mejor se le aparece para decirle te lo dije o para cuidarla, o es que no sé. Claro, Eso una entra interpretación difícil, pero ¿qué diríais? Eso entra en el cuidado. Eso entra en el cuidado. Claro, el venir a prevenirla, ten cuidado con esto, entra en cuidarla, claro. ¿Y qué pasó, Paloma? Es decir, ¿cómo quedó del asunto? Bueno, a ver, no me extraña nada. Ella no, bueno, la señora seguirá viniendo y seguirá visitando a su hija. Así que podemos ir otro día y preguntarle si puede hacer algo con ese papel o qué quiere decirle a su hija respecto a ese papel, porque yo eso no lo sabía y que ella no me lo dijo, solo me dijo esto. Pero no me extraña que fuera a cuidarla, porque otra cosa terrible que existe en esa residencia es un sillón con unas especies de enganches, de arandelas, aquí debajo de los brazos, ataditas a los brazos, ¿sabes? Y en ese sillón las ataban y las mantenían atadas para que no dieran la lata o la que estaba más agitada o la que estaba inmediatamente. O sea que es normal, Paloma, que ellos en la residencia, en la actualidad, después de esta inspección del equipo, sigan viendo esa figura, sea lo que sea, lo sigan viendo. A mí no me extraña nada. A veces estos fenómenos, lo que cuentas, en una vieja historia de injusticia muchas veces. Clara, por cierto, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Va al pelo. Sí. El gran libro de Casas Encantadas. Claro, este caso no puede estar, obviamente, Claro. pero quién sabe si habrá una segunda parte. Pero tantas historias, tantas grabaciones como estas que hemos obtenido, que ha obtenido Clara, en toda una historia que, por supuesto, recomendamos. El gran libro de las Casas Encantadas. Tremendo, Clara. Suerte, compañera. Gracias. Muchas gracias. Carlos, gracias. A ti, muchas gracias. Paloma, hasta la próxima, gracias. Gracias, Iker. Y Sergio, muchísimas gracias, de verdad. Si ocurre cualquier cosa, si hay una evidencia sobre todo en torno a esa aparición, sería muy importante para este equipo poder analizarla y vamos a ver si logramos saber algo más, porque no es habitual que logremos grabar algo de esto. Aquí puede que ocurra, o puede que no, pero lo vamos a intentar. Gracias, Sergio, como Muchas siempre. gracias, sí. Gracias, de verdad. Continuamos con más cosas. Ya saben que este programa jamás se detiene. Más información. Vamos a conectar de inmediato con Diego Marañón porque trae algo impresionante de verdad y que tiene que ver, aunque sea una casualidad evidentemente, con los atentados de París y que nos ha dejado a todo el mundo sobrecogidos. Sí me gustaría hacer un pequeño apunte, y es que tuvo un enorme eco, y se lo agradecemos, el reportaje que dedicamos a la pirámide, entre comillas, de Cuenca, o al yacimiento de otro tipo para algunos especialistas. Y sí me gustaría acordarme de tantos jóvenes arqueólogos que están estudiando arqueología, que pensaron que nosotros de alguna forma quizá potenciábamos la idea del expolio o de acudir a yacimientos, de coger cosas. Quiero aclarar una cosa que es muy importante, y es que Abril, el investigador que estuvo con nosotros, hacía alusión a una serie de elementos encontrados en ese yacimiento tan sorprendente, y que será lo que sea, pero por problemas de edición, problemas de tiempo, es verdad que nos emitió un fragmento donde él daba
un poco disculpas al Museo de Cuenca por su actuación y devolvía todo el material. Es decir, en Cuarto Milenio, que llevamos unos 400 programas hablando de arqueología y motivando la arqueología en España y, creo yo, intentando sacar la chispa y la luz y el entusiasmo por esto que amamos, que es nuestra historia más desconocida y antigua, por supuesto jamás ni hemos pretendido hacer una especie de incitación al expolio, ni mucho menos. Hay incluso, no me refiero solo a los jóvenes, sino incluso el Colegio de Arqueólogos de Madrid, a los que mandamos un saludo, que se sentían como un poco heridos, porque tenemos muchos colegas arqueólogos que ven el programa, y viendo cómo se emitió, pensaron en algún momento que nosotros hacíamos un poco alusión o que le dábamos crédito al hecho de ir a un yacimiento y expoliar, que no es lo que hizo este hombre y desde luego no es lo que nosotros nunca motivaremos ni diremos al público que haga, porque queremos todo lo contrario, ¿no? Amamos la arqueología y yo desde luego amo el espíritu, tengo que decirlo, de algunos buscadores impenitentes y que muchas veces en España, y si no recuerdan Altamira, nos han brindado pues sus hallazgos, los más importantes a veces de la historia. Pero en fin, me acuerdo de esos jóvenes arqueólogos que no piensen en el Cuarto Milenio va por una vía, sino todo lo contrario, de animar y fortificar el estudio del pasado, que es maravilloso. Dicho esto, y ojalá sepamos al final, porque ahí está la gran incógnita, que es la que nos importa, qué pasa con esa pirámide conquense, aparentemente entre comillas, vamos con el asunto de París, porque es realmente intrigante. Verán, en Internet ocurren profecías casi generadas aleatoriamente. No hay que darle mucha importancia, pero no nos extraña que esto se haya convertido en viral. Y por tanto, hay que advertir. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Efectivamente, se trata, como dices, de una macabra coincidencia. Antes de entrar en materia, sobra decir que como tal la vamos a tratar aquí y como nada más, y que por supuesto va por delante todo nuestro respeto. Y es que, como no podía ser de otro modo, los terribles atentados terroristas que tuvieron lugar el pasado 13 de noviembre en París han causado una auténtica conmoción en todo el mundo, un mundo globalizado cuyo inconsciente colectivo, como ya hemos dicho muchas veces en Cuarto Milenio, son hoy de alguna manera las redes sociales. Especialmente Twitter fue un auténtico hervidero aquella noche y las jornadas inmediatamente posteriores, pero hubo algo que cortó la respiración a muchísimos usuarios de esta red. Y hablamos de un tuit, de ese tuit que ya estás viendo ahí, Iker. Dice lo siguiente: última hora, el número de víctimas en los ataques terroristas de París se eleva al menos a 120 y hay además 270 heridos. Como ves, es un tuit absolutamente normal que informa de hechos objetivos con unas cifras tan terribles como reales y que no hubiese llamado la atención entre las decenas de miles de titulares de no ser porque se escribió y publicó 48 horas antes de los ataques. En concreto, el miércoles 11 de noviembre a las 11:44 de la mañana. Tengo que decir que fue nuestro compañero Guillermo León el primero en alertarnos sobre este asunto y el desconcierto al comprobar el dato hizo que nosotros y muchísima gente pensase en una posible manipulación, pero es que Twitter precisa que no es posible modificar un tuit en su web después de haberlo publicado. En otras palabras, hablamos de una red social que permite borrar, pero no permite editar. La explicación, por tanto, debía estar en otro lado. Y analizando la cuenta, una cuenta que tenemos que decir que a día de hoy ya no existe, está suspendida, pues es posible llegar quizá al origen de esta terrible casualidad. Esos 160 caracteres, Iker, al igual que todo el contenido que podía leerse, fueron publicados por un bot. Es un tipo de programa que realiza tareas automáticas y cuyo logaritmo, en este caso, mezclaba titulares al azar aparentemente procedentes de otra cuenta que sí difunde titulares auténticos. Haciendo un resumen, para que todos lo entendamos rápidamente, parece que ese bot tomó parte del titular de una noticia antigua sobre un ataque determinado, probablemente los sucesos de Charlie Hebdo, y le añadió parte de otro titular distinto, una cifra total de muertos que parece que procede de otra noticia de hace meses sobre el ébola. El resultado, desde luego, es una casualidad, no hay que ir más allá, pero eso no evita que consiga poner los pelos de punta. Vaya coincidencia. Pero eso, coincidencia, azar, los bots, los robots que manejan aleatoriamente información. ¿Por qué lo contamos? Pues muy sencillo, para que ustedes sepan que esto, aunque es un acierto terrible, terrible, espectral de verdad, es eso, producto de una especie de lotería de miles de dígitos, que no se convierte en lo que ya está pasando. Informaciones que las descontextualizan, las reenvían
Alguien ya sabía lo que iba a pasar. Alguien sabía el número de heridos. Conspiración con esto que ya se sabía. Y el público no sabe la verdad. Por eso está nuestro detective en la red, Diego Marañón. Gracias, compañero, como siempre. Vamos con otras historias, reflejadas, como siempre, en las imágenes que ustedes nos mandan. La primera imagen nos lleva hasta una caverna, hasta una gruta. Nos la enviaba Enrique Cardoso. Son las grutas de Mira de Aire, en Fátima, donde las apariciones marianas en Portugal. Como vemos, son fotografías que se hicieron dentro de la cueva que fue a visitar con su pareja, y el guía de estas grutas les contó la historia, leyenda. Bueno, ya saben que estas historias quedan ahí entre la verdad y la leyenda, el cuento, lo antiguo. Les dijo que por uno de esos puentes que cruzan la gruta, pues que un hombre cayó, o más bien su mujer fue la que lo empujó y cayó un gran pozo que hay debajo. Ellos tomaron varias imágenes y en una de ellas aparece una extraña silueta que parece estar cogiendo a nuestra televidente, ¿verdad? Fíjense, esta es como un poco cadavérico, una imagen que tiene alargada como una mano, como si fuera a cogerla. Ella en ningún momento se da cuenta. Y nos dice Guillermo León, ¿puede ser alguna piedra o puede ser algún efecto de las luces que con la piedra ya sabemos que en las cuevas se crean todo tipo de fantasmagorías, ¿verdad? Pues en este caso no lo sabemos. Si hay más espectadores que hayan visitado estas grutas de Mira de Aire y han visto algo parecido, o verdaderamente hay una escultura o algo que recuerda la caída de ese hombre, o simplemente una piedra que ha sido un poco más tallada, no sabemos si en esta época o en otras, queriendo hacer ver que hay ahí una persona. Bueno, si tienen alguna solución que nos la envíen, porque la única cosa que nos dice Guillermo León es que sea una pareidolia que con la misma piedra y las luces pues haya creado esa figura, ¿no? Como de un hombre intentando agarrarla. Nos vamos ahora hasta Santiago de Compostela. Natalia López nos enviaba esta imagen, nos dice que está tomada en la plaza de Quintana, que hizo varias tomas y en una de ellas sale algo, que es el rostro de un niño. Además se ve perfectamente. Voy a ampliar primero la imagen original. Ella dice que lo identifica con un niño. A mí me parece incluso, no sé, algo como un joven, ¿no? Y a primera vista al verla dije, es Elvis Presley y esto es un truco, porque tiene así como el tupecillo que hace aquí la sombra. Pero en cambio, Guillermo nos dice que, a ver, vamos a ponerla, los análisis de Guillermo León. Aquí se ve muchísimo mejor la imagen, ¿verdad? Con distintas tonalidades se ha podido recrear esa especie de rostro un poco triste que parece mirar hacia abajo. Dice Guillermo que si atendemos a la información ESIF, esa que recogen todas las cámaras digitales y los teléfonos y las tablets, el tiempo de exposición fue alrededor de 1 segundo. Dice que es bastante prolongado para la luz que había y eso pudo originar la aparición de este espectro, entre comillas. Tendría una explicación fotográfica. Lo que es el tiempo de exposición pues a veces genera cosas que realmente no están, esa sería la única cosa. Ahora habrá que investigar esa escalinata y si algún niño cayó por ella y si hay una historia detrás. Bueno, pues para eso está nuestro equipo, para investigar. La primera solución a esta telespectadora ya se la ha dado Guillermo, ahí está. Verdaderamente, a mí me parece Elvis Presley, o sea, o mi capacidad de ver ya las cosas se ha alterado totalmente, o parece que está ahí incluso con el mítico traje blanco, ¿verdad? Le falta bailar. Ahí está. A lo mejor era una proyección. También tenemos que pensar en eso. Si algún amigo estaba por allí, si saben si se proyecta algo, pues también puede ser otra posibilidad. Y ahora nos vamos a la mirada milenaria, que esta vez nos lleva hasta Portugal de nuevo. Antes estábamos en Fátima, en esas grutas, y nuestro amigo Óscar Piris nos manda la iglesia en Campo Maior. Es una iglesia de esas de huesos, ¿no? Unas capillas, son algunas muy típicas en Portugal. En España también tenemos alguna de estas capillas, de estas pequeñas iglesias, pequeños templos, pero es que esta además tiene una historia. Nos cuenta que en el siglo XVII este pueblo sufrió una gran tragedia porque había una especie de almacén donde se guardaban muchas arrobas de pólvora y de munición.
Al parecer, un rayo con una fuerte tormenta impactó en esa pólvora e hizo que gran parte de las viviendas de esa localidad pues quedaran reducidas a cenizas. ¿Qué decidieron hacer? Con los huesos de todos los que habían perecido en esa explosión, una capilla de huesos. Fueron poniendo un fémur por aquí, un cráneo por allá, en fin, que hicieron toda una capilla rememorando esa tragedia que dejó a un pueblo pues prácticamente sin habitantes. Historias magníficas las que nos mandan nuestros milenarios y queremos seguir con esa mirada milenaria, con lo cual necesitamos su ayuda. Nos tienen que enviar estas fotografías maravillosas, esas historias, esas leyendas que ya se van a ir perdiendo y también las imágenes que desean que analicemos. Ya saben que hay dos vías de contacto, a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18.189 con el código de postal 28080. En las redes sociales síganos en Nave del Misterio. Poco les podría aportar yo en torno a todo lo que ha ocurrido en los últimos días, eso que ha convulsionado el planeta Tierra y que realmente nos mantiene muy preocupados, evidentemente. Aquí, en Cuarto Milenio, tengo que decirlo, hemos hablado en alguna ocasión para irritación de muchos, porque no solemos ser políticamente correctos nunca, y para emoción de otros que decían, estáis poniendo el dedo en la llaga sobre algunos asuntos sociales importantes que luego han tenido que ver con acontecimientos tan luctuosos, ¿no? Pero tampoco me gustaría a mí, como ustedes están viendo en las noticias constantemente la información de nuestros compañeros, que también la están abordando, aunque luego cada uno opinemos a nuestra forma, sobre tendencias, sobre ideas, sobre cómo proceder, sobre qué hacer en esta encrucijada evidente que estamos viviendo en este momento del siglo XXI, ¿no? Por desgracia, como decía el maestro Enrique de Vicente, ¿no?, que algo así dibujaba. Y no hay más que ir al Rewind, yo que soy un antiguo, y ver algunos debates de Cuarto Milenio. Pero verán, yo no quiero arrojar más sombras porque ya bastantes tenemos, ¿no? Y sí quedarme con un símbolo, con la fuerza de un símbolo, que a mí por lo menos me ha impresionado. No es uno de esos símbolos que ustedes ya han visto en todos los informativos, que se repiten. A veces uno pregunta de qué sirve tanto símbolo repetido, pero bueno, es otro cantar. Es un símbolo que yo he vivido en mi propia casa y que les voy a contar a ver qué les parece, porque a mí sí me ha impactado profundamente. Me ha dado un mensaje, incluso fuerza, y quizá alguno también, porque los símbolos cotidianos pequeños, si estamos con la parabólica abierta, son los que realmente se nos quedan, mucho más allá de las informaciones manidas, repetidas, constantes, y que muchos tantas veces hemos escuchado por parte de las personas que mandan y las que no mandan, da igual, las que opinan. Yo estaba en mi casa, estaba con Carmen, claro, estábamos cenando, y de forma inesperada, como pasan las cosas en el mundo, porque si hay un análisis de esto es que ese mundo que creemos bajo control, que yo siempre me río mucho del mundo bajo control cuando hablo del misterio, digo, creíamos que todo estaba y ¡pum!, resulta que no, que hay un animal desconocido, que hay una zona de la Tierra donde pasa no sé qué, que la historia que nos habían contado no era. Hay dos formas de ver el mundo bajo control y el mundo como es, una caja de sorpresas a veces terribles, ¿no? Bueno, pues ese mundo sorprendente se aparecía en el sonido de las sirenas, de los disparos, del terror más absoluto. Y yo estaba cenando y como muchos de ustedes, imagino que se nos quedó cortada la cena, ¿no? Y por este lado, donde estaba el pequeño televisor de la cocina, me llegaba toda esa turbulencia terrible, con toda su honda oscuridad, con su auténtica tiniebla, ¿no? Y en ese instante, y esto es una cosa muy privada, pero yo se lo voy a contar, porque me gusta contarles a veces estas cosas, si tienen algún tipo de posible enseñanza, yo no lo sé. Yo tengo una hija que todavía no tiene 4 años. Y como a veces hacen los niños, y más hoy en día, que son de esta generación, estaba mirando su tablet, la tablet, imagino que sería Caillou, Peppa Pig, no sé, la Patrulla Canina. Y en ese momento empezó a reírse de una forma como muy pocas veces yo he visto reírse a mi hija, y les aseguro que vivo todos los días con ella y paso casi todas las horas con ella. Entonces sé muy bien cómo se ríe y cómo no se ríe. Y empezó a reírse de una forma que era como un torrente,
que era la risa de alguien que todavía no tiene 4 años y que desde luego no puede entender de la maldad, no puede entender de la ira, no puede entender de los que matan por idea que sea por encima de la vida humana. Yo me quedé un poco impresionado, Carmen, también. Y ella no... ¿Qué pasa, hija? ¿Qué estás viendo? Pues sería cualquier cosa que estaba viendo, pero justo en ese momento. Y la risa era incontrolable, altísima, la carcajada de un niño que seguramente es lo más hermoso que podemos tener en el universo. ¿Y saben lo que me estaba pasando a mí, que ya me conocen? Que por mi lado izquierdo estaba llegando la barbarie, la oscuridad, lo terrible, el mensaje repetido, el miedo. Y por el lado derecho, como en un estéreo increíble de lo que es el mundo que nos ha tocado vivir, estaba la risa de una niña que todavía no tiene 4 años y que evidentemente vive en su mundo y que su mundo parece indicarnos en esa voz, en esa risa, en esa carcajada, como ocurrirá en sus casas, que la vida es algo mucho más importante de lo que nos han contado, que la vida es un milagro increíble y que a veces precisamente uno se queda frío ante la falta de empatía de unos y de otros, tanto de los que hacen como de los que justifican, no sé de qué forma, ¿no? ¿Cómo nos olvidamos? Mensajes de esos, ¿verdad? No nos van a doblegar. Oiga, no nos van a doblegar, no. A 100 y pico ya los han doblegado, ¿eh? Eran vidas con proyectos que ya no están. Pero hablamos como desde una lejanía, no nos van a... Mi doble antena tuvo un shock tremendo, ¿no? La luz y la oscuridad, que está permanentemente en nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Desde luego, desde los medios de comunicación, o lo que yo represento, a pesar del dolor más absoluto, a pesar de la empatía, que creo que es la clave, a pesar de saber que solamente la vida, el amor, el vínculo de lo afectivo es lo que importa, y que cuando por un motivo u otro se pierden esos vínculos y ese valor de la vida, pasa luego lo que pasa, que hay cosas más importantes que la vida, y entonces vamos llegando a cosas inconcebibles para una niña de 4 años, por ejemplo, que si tuviera más conciencia se asustaría mucho de lo que estaba viendo. Por fortuna ella todavía, creo yo, qué felicidad, no puede entender el mundo que le va a tocar vivir. Tiene que blindarse en esa risa en lo posible. Fue una experiencia sobrecogedora, amigos. Yo espero que muchos de ustedes hayan tenido también estos momentos, ¿no? Queda esperanza en los niños. Tenemos que hacer algo por los niños. ¿Y mi profesión qué tiene que decir? No lo sé. Pero yo no quiero abrumarles con más sombras. Tenemos que construir, en la medida de lo posible, un mundo en el que esos niños puedan seguir sonriendo. Un mundo en el que haya entusiasmo por cosas. Un mundo en el cual el sagrado elemento de la vida humana no pueda ser puesto en tela de juicio bajo ningún concepto. Fue increíble, señores, de verdad. Fue increíble, amigos. Fue una experiencia brutal, que seguramente no ocurra nunca, ¿no? ¿Qué coincidencia? Pues pasó así. Y luego mi hija volvió a su mundo, pero durante 2-3 minutos fueron las dos caras de la vida que nos ha tocado vivir. Una encrucijada terrible, cierto es. Pero tenemos que posicionarnos. Tenemos que creer en la vida, pienso yo, sin ningún tipo de tapujo ni cortapisa. Sin tibiezas. Esas tibiezas que a uno casi le asustan tanto como los tiros, ¿no? Esa sensación de lejanía que a uno le aterra también. Esa división entre nosotros mismos cuando empezamos a opinar y buscamos nuestros propios temores y nuestras propias teorías, ¿no? Para justificar algo que se acople a lo que ya creíamos, aunque haya vidas humanas por en medio, siempre pensando o siempre arrimando el ascua a nuestra sardina, aunque haya tanta sangre y tanta vida cortada de cuajo. Pues es terrible, es verdad, es terrible, pero aún queda la risa de una niña y la risa de todos los niños, de cualquier país, por cierto, de cualquier lugar, de cualquier entorno. Tenemos que ponernos en comunión como sea, en momentos tan duros con ellos, creo yo, porque esa risa, a pesar de eso, sigue rebotando en el universo. Espero que hayan tenido momentos de ese tipo que le hacen a uno pensar que tiene que seguir ofreciendo cada noche entusiasmo, ofreciendo maravilla, ofreciendo reencantamiento con la realidad, ofreciendo sorpresa, aunque el mundo a veces parezca tan tenebroso. Nuestro abrazo, evidentemente, a toda la gente que ha sufrido este evento tan dramático. Ojalá las risas vuelvan de nuevo. Hasta dentro de 7 días, amigos.